Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 120. Intercambiando golpes con un anciano 5. El mar enmudeció mientras todas las miradas se clavaban en el anciano. Su túnica ondeó una vez con el viento, y luego alzó la vista al cielo bajo la atenta mirada de cientos de personas. Moonwalk. Zas. Era Rokusiki de la marina, pero su velocidad era la del rayo. Dejó a la arpia con hueso de acero a una docena de calles de distancia, e incluso Rakuya solo alcanzó a oír un susurro antes de que la figura se desvaneciera. Tan rápido. La sorpresa de Rakuya duró un instante. Una fuerza repulsiva invisible emanó de él. El espacio tembló. Anillos de distorsión se extendieron como olas sobre un lago en calma. ¿Aquí, entonces? Al sentir la anomalía resonar de vuelta a través del campo, Rakuya abrió los ojos y sonrió con una confianza despreocupada. Pistola de dedo. El anciano llegó en un instante, un destello en el aire. Su golpe con el índice fue como acero templado, directo a Rakuya. ¡Qué manos tan rápidas para un anciano! Rakuya sonrió y lanzó un puñetazo hacia adelante. El peligro se apoderó de la mente del anciano. Con un gruñido de sorpresa, su cuerpo se desvaneció en una sombra completamente negra. El puñetazo de hierro de Rakuya golpeó el aire vacío, y la sombra recuperó lentamente su forma, retomando la esbelta figura del anciano. ¿Ese es tu truco? Rakuya frunció ligeramente el ceño. Era la primera vez que se enfrentaba a un anciano de los 5. Nunca había estado seguro de las transformaciones que habían sufrido sus cuerpos. Afortunados o malditos, cada uno había consumido una quinta parte de una extraña fruta del diablo. El poder que les otorgaba era absurdo, tan débil como la asimilación de agua de Rakuya. La cabeza del anciano brillaba calva, reflejando un frío destello blanco en el cielo oscuro. Nada mal, chico. Tu poder realmente me hizo sentir peligro. Tu recompensa vale 1000 millones. El anciano soltó una risita, escrutándolo con la mirada. 1000 millones es solo un número. No me interesan los pósteres. Cámbiame frutas del diablo por ese valor y puede que te pegue un poco menos. Rakuya levantó los párpados, con voz tranquila y segura. Arrogante. La mirada del anciano se dirigió al invierno. Un gélido vapor negro surgió de repente, enroscándose con fuerza alrededor de Rakuya. El arte de la estrangulación. A su débil orden, la oscuridad se expandió. En un abrir y cerrar de ojos, tomó la forma de un colosal dragón negro. Sus escamas, duras como el hierro, se aferraron a Rakuya como placas, y su inmenso cuerpo se retorció para aplastarlo por completo. No está mal, viejo. Bien envuelto, Rakuya solo sentía calor. No sentía dolor. HMPH. Ni siquiera Barba Blanca se atrevería a enfrentarse a esto de frente. ¿Crees que tu carne puede soportarlo? La voz del anciano denotaba confianza. Estaba seguro de que tenía a su hombre. Estrangular. Las fauces del dragón se abrieron de par en par, sus colmillos brillaron con una luz gélida. Bajo un centenar de miradas expectantes, apretó los dientes. El rugido de un dragón rasgó el cielo. El poder surgió con fuerza. Sus mandíbulas engulleron la cabeza de Rakuya entera. Las escamas de su cuerpo se transformaron en largas cuchillas que cortaban una y otra vez mientras sus espirales se contraían. Esta técnica ignoraba por completo los cuerpos Logia. Fluidos o no, no había escapatoria. Era la presa de mayor confianza del anciano. No perdió tiempo ni un segundo. Había venido a acabar con esto rápidamente. Muere, mocoso. En tu próxima vida, no te enemistes con el gobierno mundial. Sus ojos eran profundos y fríos, su voz carecía de sentimiento. Abajo, el cuartel general de la infantería de marina observaba en estado de shock. Le habían lanzado todo contra ese hombre, 3 o 5 contra 1, y aún así los habían acorralado. Sin embargo, llegó un anciano de los 5 y, de un solo golpe, lo estranguló mientras flotaba. Tan fuerte. El poder de mi señor es aterrador. Si uno de los 5 ancianos es así, ¿cuán terribles serán los 5 juntos? HMPH. Chico, lucha contra los marines y el gobierno y verás a dónde te lleva. En tu próxima vida, aprende a leer el campo de batalla. Los ojos de Sakazuki eran duros como el carbón. Al ver al anciano aplastar a Rakuya, se permitió una sonrisa gélida. ¿Está muerto? Murmuró Kon. No apartaba la vista del cielo. Le parecía demasiado perfecto. ¿Muerto? Esa pregunta ardía en la mente de todos.
Entonces, dentro de las fauces desgarradoras del dragón, el cuerpo de Rakuya se deshizo en una tormenta de cuervos negros. Estos irrumpieron graznando, giraron en círculos y, en el aire, se unieron como piezas de un rompecabezas, recombinándose en una sola figura. ¿Qué? ¿Sobreviviste? ¿Escapaste de mi estrangulación? Por primera vez, el corazón del anciano dio un vuelco. Esta técnica nunca le había fallado y estaba diseñada específicamente para contrarrestar a las logias. Sin embargo, contra Rakuya se había roto al contacto. Mocoso, ¿qué poder es ese? Abajo estallaron exclamaciones. Está vivo. De hecho, sobrevivió. Se le escapó la estrangulación de mi señor. Este sí que es un hueso duro de roer. Kon tenía razón. Pensar que podría derrotar a Rakuya de un solo golpe había sido una ilusión. Maldita sea. Incluso antes de un anciano de los 5 años puede moverse así. La mueca de desprecio que Sakazuki había mostrado antes se desvaneció en sus labios cuando Rakuya reapareció ileso. El mar mismo respondió a la tensión. Cientos de reyes del mar volvieron a alzarse, embistiendo hacia adelante como si hubieran elegido la muerte. El océano rugió. Un nuevo muro de agua, de cientos de metros de altura, se alzó y tronó hacia la flota. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 121. ¿Necesito decírtelo? Los brutales impactos hicieron que los acorazados se balancearan, los mástiles crujieron mientras los cascos se tambaleaban al borde del vuelco. Los sistemas de propulsión de los barcos ya habían sido destruidos por los reyes del mar. Sin viento en las velas, la flota no tenía forma de moverse. Estos reyes del mar son exasperantes. Maldita sea. Tiene que ser Rakuya quien los está controlando. El rostro de Sengoku era impasible. Una flota como la suya casi nunca sufría un acoso de esta magnitud. Aquello era demasiado inusual. Solo podía ser obra de Rakuya. Nadie sabía cómo lo hacía, pero todos creían que era él. ¿Puede comandar reyes marinos? Además del viento, la lluvia y los truenos. ¿Cómo se supone que alguien va a vencer eso? ¿Desde cuándo existe un monstruo como este? Las maldiciones se extendieron de cubierta en cubierta, pero el miedo caló más hondo que la ira. Auge. Un acorazado se estremeció al doblarse hacia adentro su costado de estribor. Todo el casco se deslizó hacia atrás y chocó contra el barco que venía detrás. Chocar. La colisión destrozó los mamparos. Bajo la brutal presión, el ancho buque de guerra se retorció y comprimió, perdiendo su forma en segundos. Los marineros salieron despedidos por la borda y desaparecieron en las profundidades. Sakazuki se giró rápidamente hacia la barandilla, sus ojos oscureciéndose un poco al ver al enorme Seakin embistiendo el casco. Bestia. Su puño derecho se convirtió en magma y lo lanzó hacia adelante. Ruido sordo. El martillo fundido atravesó el pecho de la criatura. Se desintegró en cenizas un instante después. Almirante de la flota. Estamos rodeados. Hay submarinos Seakin por todos lados. Nuestras unidades de propulsión bajo las quillas están destruidas. Un marinero nervioso subió corriendo desde la cubierta inferior, con la voz temblorosa. ¿Qué? ¿Se han caído los discos? Con hueso de acero rechinó los dientes. Su manga se rasgó con la fuerza del gesto. Otro rugido. La nave insignia de Kong se estremeció como si un titán la hubiera golpeado con el hombro. Se tambaleó y casi cayó. Suficiente. Sakazuki, Kuzan, Borsalino. Acaben con todos los reyes marinos a su alcance. El tono de Kong se volvió frío. Los tres eran usuarios de logia con técnicas de área extensa. Respondieron de inmediato. Kuzan se limitó a asentir. El frío emanaba de sus manos. Hora de hielo. Auge. Su puño impactó y una ráfaga de hielo recorrió la piel del rey del mar. En un instante se congeló por completo. Romper. Kuzan exhaló. La bestia atrapada se pulverizó hasta convertirse en escarcha y se dispersó a la deriva. Miró hacia las olas. Una docena más de tiburones rey surgieron de las profundidades, levantando columnas de espuma. Bloque de hielo. Pico de Faisan. El frío se cernía sobre nosotros. Kuzan extendió el brazo y un ave de hielo de gran tamaño se liberó, con las alas desplegadas, emitiendo un claro grito desde su pico mientras se lanzaba en picado.
Por donde pasaba, el mar se tornaba blanco como la nieve. La docena de bestias, atrapadas en el hielo en plena ola, eran incapaces de moverse. Kuzan, congélalo todo. La mirada de Kong se fijó en la ola de 100 metros que se alzaba en la distancia. Kuzan se acercó al agua negra, bajó ambas manos y desató su poder. La era de hielo. Auge. La estruendosa oleada se convirtió en hielo negro en un instante. La superficie quedó sellada en cientos de metros a la redonda. En otro frente, Sakazuki alzó ambos brazos hacia las sombras que se arremolinaban. Volcán meteoro. Puños de magma colosales brotaron hacia el cielo. Desde lejos parecían una tormenta de fuegos artificiales carmesí, chocando sobre la flota antes de estallar en una lluvia ardiente de piedra. Sengoku entrecerró los ojos al comprender la magnitud del ataque. Saltó a la cubierta de proa. Gran forma de Buda. Su musculatura se expandió y su cuerpo se hinchó, elevándose hasta convertirse en un imponente Buda dorado rodeado de un halo de luz. Las piedras de magma cayeron sobre las cubiertas. Sengoku levantó ambas manos. Onda de impacto. Auge. Un frente de choque comprimido surgió de sus palmas. El magma que caía se convirtió en polvo en el aire, reducido a ceniza gris. Kong y Garp no se detuvieron. Se lanzaron sobre el agua, con las piernas chasqueando en el aire mientras el Ramkyaku endurecido por el armamento se abría paso hacia afuera, haciendo pedazos los últimos fragmentos fundidos. Los vicealmirantes se elevaron hacia el cielo uno tras otro, con las botas reluciendo mientras apartaban a patadas los restos que amenazaban sus barcos. Borsalino se encontraba en el centro, escudriñando el suelo en busca de algo que la red hubiera pasado por alto. Divisó un Seakin que se dirigía directamente hacia un casco y levantó un dedo. Una luz dorada se concentró en la punta y se disparó. Láser. La viga atravesó a la bestia del tamaño de una ballena en un abrir y cerrar de ojos. Quedó inerte y se hundió. Hay otro. Frunció el ceño, luego se disolvió en fotones y desapareció en un destello. Patada a la velocidad de la luz. Grieta. Dio una voltereta en el aire y le clavó el talón en el cráneo a otro rey marino. La bestia aulló y cayó, sin poder resistirse. La batalla en la superficie era feroz. Por cada rey marino abatido, surgían más. Parecía interminable. El cuartel general de la marina estaba desbordado. Nadie tenía tiempo para observar el duelo en la superficie. En lo alto, Rakuya permanecía de pie con las manos entrelazadas a la espalda. Una bandada de cuervos negros se arremolinaba y se fundía con su cuerpo. Abrió los ojos. Bajo el cielo negro como la tinta, sus pupilas ardían de un rojo sangre. El Mangekyō Sharingan se había abierto. Mocoso, ¿qué ojos son esos? El anciano echó la cabeza hacia atrás, genuinamente sorprendido. En 800 años jamás había visto ojos como esos. De ellos percibía algo maligno e inmenso, una presión que le erizaba los vellos de los brazos. ¿Tengo que decírtelo? La voz de Rakuya era fría, su porte solitario y orgulloso. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 122. Ellos no pueden hacerte daño pero yo sí. Los ojos de Rakuya se movieron sin ritual ni esfuerzo. Su cambio solo respondía a su voluntad. En ese instante, el mundo se volvió 100 veces más nítido. Podía sentir cómo el poder ocular se acumulaba en su mirada. El Mangekyō Sharingan. Esos inquietantes tomoe negros y carmesí infundían un escalofrío que hacía vacilar los corazones. Encontrarse con ellos era sentir la mente atrapada, incapaz de liberarse. HMPH. Los ojos del 5 ancianos brillaron con frialdad. Permaneció firme y miró fijamente aquella mirada rojo sangre. Lengua afilada, mocosa. Cuando estés muerta, esos ojos me pertenecerán. Su tono era ronco y extraño, su mirada como un cuchillo. ¿Para ti? Ridículo. La voz de Rakuya era fría. El viejo necio se atrevió a mirarlo fijamente con el Sharingan. Lo estaba provocando. Tsukuyomi. Tsukuyomi fue el genjutsu en su apogeo, una ilusión visual que se creaba en el momento en que los ojos de uno se encontraban con los del objetivo. ¡Qué conveniente! El anciano se había metido de lleno en el cañón del arma. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo se oscureció ante los ojos del anciano.
Su campo de visión se llenó con el patrón giratorio del Mangekyo, que se expandía y se expandía hasta que la pupila se convirtió en una luna pálida y redonda. Todo se tambaleó. Cuando recuperó la consciencia, se encontró atado a una madera desgastada y teñida de oscuro con sangre. El clamor de los marines, el fragor de la batalla, todo había desaparecido. El cielo y la tierra habían cambiado de color. Ante él, el mundo entero era rojo. Incluso la luna, suspendida en el cielo, sangraba escarlata. Maldita sea. ¿Qué es esto? Intentó resistirse, pero descubrió que no podía moverse en absoluto, como si estuviera clavado al suelo. El miedo le recorrió la espalda. En 800 años, jamás había sucedido algo así. La luna roja se cernía sobre un vacío carmesí. Rakuya permanecía de pie contra aquel cielo, con la mirada indiferente, observándolo en soledad. ¿Qué poder es este? El anciano, atónito, no pudo evitar preguntar. Rakuya no respondió. Parpadeó y apareció ante el anciano, con una hoja condensándose en su mano. ¿Intentas matarme? Los ojos del anciano se desorbitaron. Sonrió con desprecio. No malgastes tus esfuerzos. Mi cuerpo es invencible. Ni siquiera un Asaijo o Azamono, una de las 12 espadas de grado supremo, puede siquiera arañarme. Se rió, embargado de arrogancia, como si estuviera mirando a un idiota. Ellos no pueden hacerte daño, dijo Rakuya en voz baja. Pero yo sí. La hoja se deslizó bajo la mirada desdeñosa del anciano, hundiéndose en su pecho con la misma facilidad con que se corta el tofu. Rakuya quería que lo sintiera, lentamente. Uf. El anciano gruñó. Una agonía como si le arrancaran el corazón lo recorrió mientras la punta se adentraba más. Imposible. Mi cuerpo es invencible. Por primera vez, el verdadero miedo le desfiguró el rostro. ¿Invencible? Suenas ridículo. Rakuya sonrió sin afecto. Otra hoja se formó en su mano. Deslizó su punta, sin prisa, hacia el ojo derecho del anciano. El grito que siguió desgarró el aire. El globo ocular estalló, salpicando sangre que le manchó la mejilla. La cuenca derecha se oscureció. ¿Ahora? ¿Todavía te crees intocable? El anciano bramó, esforzándose hasta que las cuerdas se le erizaron en el cuello, pero no pudo romper las ataduras. El cielo ya no era azul. Era un mar de sangre. El aire mismo se sentía extraño, pesado y frío. Estaba sujeto a una estructura de madera, completamente incapaz de moverse. Suéltame. ¿Qué me has hecho? La respuesta de Rakuya fue una sonrisa delgada y fría. Otra espada tomó forma en su palma. Bajo la mirada horrorizada del anciano, se deslizó hacia abajo. El aullido que siguió sacudió el mundo rojo. El dolor le desfiguró el rostro hasta hacerlo irreconocible. Se oyó un chasquido húmedo. Aquello que no había usado en 800 años se desprendió. Viejo fósil. Inútil de todos modos. Mejor fuera que estorbando. Miserable. Si me libero, te haré pedazos. Los dientes del anciano castañeteaban de rabia. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. ¡Qué devoción! Permítanme mostrar mi gratitud. Aquí tienen otra espada, como recompensa la punta se hundió hacia su corazón. La sangre brotó a borbotones, empapando su túnica en segundos. Mátame, mocoso. Si tienes valor, mátame. ¿Matarte? ¿Nunca has oído la frase peor que la muerte? Demonio. Eres un demonio. La sonrisa de Rakuya se afiló. Otra hoja se formó. Bajo la mirada llena de terror, odio y pavor, la presionó contra la garganta del anciano. De cerca, pudo ver cómo le temblaban los labios al anciano. El miedo, por fin, le había calado hasta los huesos. Una sola estocada. La sangre brotó a borbotones, caliente y brillante, golpeando el suelo. La túnica que había estado teñida de rojo se volvió completamente de un solo color. Al final, el anciano solo pudo mirar con ojos llenos de veneno y rencor. ¿Alguna vez imaginaste? Preguntó Rakuya con ligereza que algún día serías así. El anciano no pudo responder. La hoja volvió a brillar al deslizarse hacia el otro ojo. Cayó la oscuridad. Ya no podía hablar. Solo le quedaban los oídos, que escuchaban con atención la débil risa de Rakuya y el suave y despiadado sonido del acero al atravesar la carne. Su respiración se hizo más débil. Finalmente, cesó. Así termina todo. Por fin me he librado de este demonio, pensó, con el odio ardiendo mientras la oscuridad lo envolvía. Rakuya, cuando despierte, te haré pedazos para calmar mi furia. Murió con veneno en el corazón. Abrió los ojos. La paz no llegó. En efecto, había muerto.
Sin embargo, cuando recuperó la visión tras resucitar, se encontraba de nuevo en el mismo mundo de pesadilla, atado al mismo marco de madera. ¿Lo que está sucediendo? Se quedó mirando la figura que tenía delante. El terror lo inundó de nuevo. Sintió un escalofrío recorrerle la piel. Un sudor frío le corría por la espalda sin que él lo deseara. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 123. Los 5 ancianos que murieron 83 veces. El anciano se tambaleó. Había esperado la liberación a través de la muerte y una resurrección limpia, solo para encontrarse aún atrapado en este mundo extraño. ¿Qué es este poder tuyo? Sintiendo que su cuerpo estaba completo de nuevo, aún no podía borrar el horror de su rostro. Rakuya lo había matado con sus propias manos. Tras su resurrección, debería haber despertado en la fortaleza del gobierno mundial, así que ¿por qué había resucitado allí, fuera de su control? La muerte había sido real. Había sentido el dolor, crudo e inconfundible, nada parecido a un sueño. Solo dos explicaciones encajan. Primero, él había sido asesinado de verdad, y alguna restricción mantenía su resurrección del fruto de la vida confinada a este lugar. Segundo, en realidad no había muerto. Solo lo parecía, cuando en realidad había sido arrojado a algo parecido a un sueño interminable. Ante ese pensamiento, el quinto anciano guardó silencio. Las arrugas de su rostro parecían un poco más pálidas. Bajó la mirada hacia su cuerpo ileso. La espantosa escena de hacía un momento había desaparecido. Eso no mitigó su temor. Un sudor frío le corría por la frente. El recuerdo de la muerte era demasiado vívido. Si aquello había sido un sueño, ¿estaba ahora despierto? ¿O seguía siendo un sueño? Nunca se había enfrentado a un bucle como este. Ni siquiera durmiendo había tenido los pensamientos tan nítidos. Mocoso, ¿qué me has hecho? ¿Cómo puedo morir y revivir así? Gruñó, con los puños apretados. Ah, ¿sí? ¿Recuerdas lo que acaba de pasar? Murmuró Rakuya, genuinamente intrigado. Por lo general, las víctimas dentro de Tsukuyomi perdían el recuerdo de la muerte total. Sin embargo, este anciano recordaba haber sido atravesado. Así, conservó la claridad mental y la memoria. Notificación del sistema Tsukuyomi perfecto está activo. El usuario puede moldear el miedo del objetivo a voluntad. El miedo más intenso consiste en hacerle revivir el momento de la muerte una y otra vez. Su sombra interior se multiplicará y consumirá su alma hasta que se derrumbe. Ya veo, dijo Rakuya asintiendo levemente. No esperaba que Tsukuyomi fuera tan versátil. Mocoso, ¿dónde estoy? El rostro del anciano palideció. Alzó la vista con furia, apretando los dientes. Este es el mundo de Tsukuyomi. Rakuya se colocó a su lado y extendió su mano derecha. Una hoja de luz fría se formó en su palma. Tsukuyomi, las pupilas del anciano se contrajeron. Un mal presentimiento de fatalidad le recorrió la piel. Miró fijamente la hoja, con el corazón palpitando con fuerza. En el mundo de Tsukuyomi, el tiempo, el espacio, el peso, todo me obedece. Incluso tu vida y tu muerte están en mis manos. Si yo digo que vives, no puedes morir. Si yo digo que mueres, no puedes vivir. ¿Qué? El anciano se quedó mudo. Nunca había visto un poder capaz de controlar el destino de otro de esa manera. ¿Cuándo lo hiciste? Su rostro se crispó. Levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. ¿Cuándo? La sonrisa de Rakuya era gélida. Esa no es una pregunta que te corresponda hacer. La hoja se deslizó hacia adelante. La sangre brotó a borbotones. Esta vez Rakuya multiplicó el dolor por 10. Su Mangekyō Sharingan se hinchó enormemente en la visión del anciano, un patrón malvado que parecía respirar. El rostro del anciano se contrajo. Su cuerpo se encogió. La punta le atravesó el corazón de nuevo. Un dolor punzante le recorrió el pecho hasta las extremidades. ¡Ah! Gritó, luego se estremeció y se obligó a aguantar. El sudor le corría por la frente. Sus ojos, rojos como telarañas, se clavaron en Rakuya. Tú hiciste algo, jamás te lo perdonaré. Entonces será mejor que me asegure de que lo disfrutes. La sonrisa de Rakuya era demoníaca. El anciano temblaba de la cabeza a los pies. No. No. A pesar de su fuerza, seguía siendo carne y hueso.
En este mundo, Rakuya era soberano. Nadie podía romper este genjutsu a menos que Rakuya decidiera terminarlo. Para entonces, el anciano estaría suplicando la muerte. Ante las roncas protestas del anciano, Rakuya introdujo otra hoja con suavidad. El anciano tosió un chorro de sangre. Su rostro palideció y su aura se desvaneció al instante. Rakuya giró la mano. Una segunda hoja lo atravesó por la espalda. Los ojos del anciano se abrieron desmesuradamente. Su boca se movía en silencio mientras la agonía lo sacudía hasta la médula. Cobarde. Mátame si te atreves. Mátame. ¿Matarte? Eso sería un acto de bondad. La sonrisa de Rakuya se tornó maliciosa. Prefiero hacer que la vida sea peor que la muerte. Volvió a atacar. ¿Ya 10? Rakuya miró el cadáver y habló como para sí mismo. Amplificado decenas de veces, el dolor quebró incluso a un monstruo que había vivido 8 siglos. Tsukuyomi era verdaderamente aterrador. El anciano volvió a abrir los ojos lentamente. El miedo y la conmoción lo inundaron de nuevo, y esta vez algo más se les unió, algo vacío y roto. Su espíritu se hundió en un abismo. La 83ª vez susurró, con la voz como un hilo de aire. 83. Rakuya parpadeó, sorprendido. Un capricho lo había llevado más lejos de lo que se había dado cuenta. Observó al anciano, con una leve sonrisa en los labios. Morir 83 veces dentro de Tsukuyomi y no destrozarte, y eres el primero. También el primero de mis experimentos. Qué suerte tienes de haber experimentado el sufrimiento del mundo tan plenamente. La mirada de falsa envidia hizo que el rostro del anciano se contrajera. Pervertido. ¿Planeas torturarme hasta la muerte? Aunque me destroce el alma, te lo pagaré 1000 veces. Como desees. El tono de Rakuya se mantuvo impasible ante la maldición. Estaba a punto de continuar, intrigado por cuántas muertes más harían falta para doblegar al hombre, cuando el cielo del mundo pirata se onduló. Tras Rakuya, el espacio mismo se abrió como una puerta. Una mano se deslizó hacia afuera, silenciosa como la noche. HM. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 124. Asistente de la muerte. Un usuario de habilidades espaciales. Rakuya frunció el ceño. El aire a su alrededor palpitaba con un ritmo constante. Uno de los 5 ancianos ya estaba atrapado bajo su Tsukuyomi, sumido en una profunda ilusión. Abajo, los marines eran brutalmente golpeados por los reyes marinos y no prestaban atención al cielo. Lo que significaba que nadie debería haber podido acercarse a él aquí. Sin embargo, la perturbación a sus espaldas se había vuelto errática. Eso solo podía significar que alguien se había acercado. Un usuario con capacidad espacial. De otro modo, sería absurdo que alguien pudiera alcanzar su punto ciego sin que él lo percibiera. Mientras Rakuya lo sopesaba, la mano que surgía del pliegue invisible del espacio se cerró y avanzó. Morir. El puño llegó con la voz. Le atravesó la espalda a Rakuya de un solo golpe. Una risa gélida resonó a sus espaldas. Un simple pirata se atreve a oponerse al gobierno. Buscando la muerte. El tono del enmascarado rezumaba desprecio. Se preparó para atacar de nuevo cuando el cuerpo de Rakuya estalló en una tormenta de cuervos negros que se dispersaron con graznidos estridentes. ¿Qué? El hombre de la máscara negra se quedó paralizado un instante, sobresaltado. Mocoso, ¿te atreves a atacar desde las sombras? La voz de Rakuya llegó como una brisa helada. Apareció detrás del hombre. ¿Qué poder es ese? La expresión del luchador enmascarado se ensombreció. Su voz se volvió grave. Dentro de Tsukuyomi, el cuerpo del anciano se puso rígido mientras el mundo a su alrededor se estremecía. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo bajo el cielo abierto. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Liberado de la ilusión, se miró rápidamente y no encontró ni un rasguño. Genjutsu y el realismo es aterrador. Su corazón latía con fuerza. El sudor había empapado la túnica blanca que llevaba puesta. Las escenas de muerte le inundaron la mente y le erizaron la piel. ¿Cuándo se había apoderado de él? Repasó el intercambio. Había cruzado miradas con el chico. Después de eso, todo cambió. Todo estaba relacionado con esos ojos inquietantes. Mi señor. Ya plenamente consciente, el hombre enmascarado gritó. No le mires a los ojos.
Puede apoderarse de tu conciencia y sumergirte en ilusiones. Los pensamientos del anciano se arremolinaban mientras le advertía. El hombre enmascarado hizo una pausa, captó la gravedad en el rostro de su señor y comprendió. Sí, mi señor. Con ese recordatorio, no se atrevió a bajar la guardia. Sin la advertencia, Rakuya habría estado encantado de dejarle experimentar el terror de Tsukuyomi. Muchacho, ¿qué más tienes aparte de ilusiones? Fuertes, sin duda, pero no invencibles. Si nunca sostengo tu mirada, no puedes hipnotizarme. Liberado del sueño, el anciano recuperó su antigua confianza, junto con un odio más profundo. Mi señor, ¿cuál es su orden? El hombre enmascarado abrió una puerta en el aire, una técnica asombrosamente parecida a la de Blueno de CP9 y su fruta puerta a puerta. El hombre podía partir el vacío, atravesarlo y desaparecer. Poseía un formidable don espacial. Anciano, ¿desde cuándo el gobierno mundial conserva talento como este? Los ojos de Rakuya brillaron con una fugaz sorpresa. En los relatos originales no se mencionaba a ningún guardián de este calibre al lado de un anciano de los 5. Lo habían mantenido oculto todo este tiempo, como un as bajo la manga para jugar en la hora más aciaga del mundo. Tenía sentido. Los 5 ancianos habían vivido 8 siglos. No habían pasado esos años a la deriva. Habrían acumulado secretos y estudios que Rakuya ni siquiera podía imaginar. En 800 años, reclutar y forjar unos cuantos monstruos era pan comido. Asistente de la muerte. Vete. La mirada del anciano era gélida. Se fijó en la garganta de Rakuya y mantuvo la vista por debajo de la línea de su rostro para no volver a encontrarse jamás con esa mirada. Ahora albergaba una sombra en su corazón en lo que a ilusiones se refiere, un profundo rechazo a ese mundo rojo sangre. Silbido. Desapareció con llave y reapareció frente a Rakuya, dando una voltereta mientras su talón segaba hacia abajo. Su patada dio en el blanco y Rakuya volvió a dispersarse entre los cuervos. ¿Otro señuelo? Las pupilas del anciano se contrajeron. Aquel poder era un dolor de cabeza. Después de todo esto, ninguno de los dos había tocado siquiera el borde del abrigo de Rakuya. Molesto. Su ceño se frunció aún más. Los regalos del niño eran demasiado extraños para interpretarlos. ¿Tanta prisa, viejo? ¿Acaso temes que te mate? La voz de Rakuya resonó desde el otro lado. Era evidente que disfrutaba del repertorio del Mangekyō Sharingan. Si no se hubiera puesto a prueba la vista, ya habría barrido a los marines del mar. ¿HM? El anciano giró la cabeza bruscamente. Rakuya lo observó con una media sonrisa, rebosante de confianza. Patada tempestad. Grieta. La ráfaga de aire atravesó otra bandada de cuervos. En ese mismo instante, la voz de Rakuya resonó desde otro lugar. El anciano apenas se había recuperado del impacto cuando volvió a abalanzarse. Pistola de dedo. El aire se llenó de graznidos. Más cuervos. Maldita sea. Asistente de la muerte. La furia del anciano estalló. Sus ojos se tornaron rojos mientras llamaba a la sombra que estaba a su lado. Sí, mi señor. El guardián de la muerte asintió. Se abrió una puerta espacial y él la atravesó. Se cerró al instante. El cielo no contenía ninguna señal de él. 2 contra 1, viejo. La mirada de Rakuya se enfrió mientras se ponía en guardia. HMPH. Prepárate para ser capturado. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro del anciano, como si su juego finalmente hubiera encajado a la perfección. Rakuya frunció el ceño. Estaba a punto de meditarlo cuando el espacio se estremeció. Una puerta se abrió de golpe sobre el vacío y el guardián de la muerte salió, con una sonrisa tallada como una cicatriz. Prisión espacial. Su grito resonó en el aire. 4 pilares de luz surgieron de los puntos cardinales. Entre ellos, aparecieron paneles de cristal, sellándose entre sí en una jaula que se cerró de golpe alrededor de Rakuya. HM. Los ojos de Rakuya se posaron en el anciano, quien lo observaba con una sonrisa lobuna. Esa mirada indicaba que el plan había dado resultado. Por fin te tengo, Rakuya. Esta vez no escaparás. Ante el espacio mismo, ni siquiera los más poderosos pueden huir. La voz del anciano se tornó fría y triunfante mientras su risa resonaba en el cielo. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto capítulo 125.
Aquí se enterrará vuestro cuartel general de los marines. El anciano calvo rió, una risa ronca y llena de odio. Sus ojos ardían de desprecio hacia Rakuya. Viejo, ¿de verdad crees que esta cutre prisión espacial puede retenerme? Rakuya alzó la barbilla, como si no estuviera enjaulado en absoluto. Muchacho, ni siquiera yo puedo escapar de esta prisión. ¿Tú escapas? A menos que el guardián de la muerte te libere, no tienes salida. Ríndete y tal vez tenga misericordia. Cúbrete los ojos y te concederé una muerte tranquila. Fanfarronadas. El Mangekyō Sharingan de Rakuya giró más rápido. Kamui. Zas. El espacio frente a él se retorció. Un vórtice negro floreció sobre su ojo derecho y su cuerpo fue absorbido por el remolino. La jaula estaba vacía. Era el poder del Mangekyō Sharingan de Uchiha Obito. Distorsionó el espacio. ¿Que él también es un usuario espacial? Los ojos del anciano se abrieron desmesuradamente y su rostro palideció por la sorpresa. Maldita sea. ¿Puede viajar por el espacio? La voz del guardián de la muerte se volvió fría tras su máscara. Su poder era único. Ni siquiera un anciano de los 5 podía forzar una salida. El espacio tenía reglas que nadie podía quebrantar. Sin embargo, aquel muchacho se les había escapado ante sus ojos. El asistente de la muerte quedó conmocionado como nunca antes. El anciano sintió arder sus mejillas. Apenas había terminado de alardear cuando el muchacho lo humilló. ¡Zas! El espacio se onduló tras el guardián de la muerte. Se abrió un vórtice y Rakuya emergió de él. ¡Cuidado!, espetó el anciano. Un escalofrío recorrió la espalda del guardián de la muerte. Abrió una puerta de golpe justo cuando el frío lo invadió. Amaterasu. Rakuya no se anduvo con rodeos. El guardián de la muerte le había tendido una emboscada. De no ser por Kamui, habría sido enjaulado. La misericordia hacia un enemigo no formaba parte de su credo. Un fuego negro floreció. Ante la mirada horrorizada del anciano, el brazo del sirviente de la muerte se incendió con una llama que devoraba el calor mismo. ¡Ah! El grito desgarró el aire. Una hoja relampagueó en la mano izquierda del guardián de la muerte. Se cortó el brazo derecho de un solo tajo desesperado y se lanzó a través de la puerta, desapareciendo. La grieta se cerró tras él. G. Rakuya estudió el espacio que se había reunido y esbozó una leve sonrisa. Decisivo. Un instante más lento y habría hecho falta más que un brazo. Volvió a mirar al anciano. La bravuconería del hombre se había desvanecido. Por primera vez, la duda se reflejó en su rostro. Aquellos ojos carmesí eran demasiado peligrosos. Los deseaba más que nunca, pero a la vez los temía. Crujir. Una puerta se abrió de nuevo. Mi señor. En ese mismo instante, el anciano se convirtió en luz y se lanzó hacia el portal. La próxima vez, muchacho, mueres, siseó con voz gélida. ¿Corriendo? La comprensión hizo clic en los ojos de Rakuya. Kamui. El espacio se distorsionó ante el anciano. Un vacío arremolinado se abrió y lo engulló por completo. La costura se cerró. Solo Rakuya permanecía en el cielo, junto con la otra puerta abierta que había creado el asistente de la muerte. ¿A dónde lo llevaste? El guardián de la muerte permaneció oculto en su bolsillo espacial. No se atrevió a salir. Él. Muerto. El tono de Rakuya era plano, casi aburrido. ¿Muerto? Ja. Mi señor no puede morir. Espera, muchacho. Los otros señores te cortarán la cabeza. Los pequeñines no deberían pavonearse. Los ojos de Rakuya se volvieron como oscuros remolinos y su figura se desvaneció. Un instante después, el espacio se onduló tras el guardián de la muerte. Un vórtice se desplegó y Rakuya apareció en el bolsillo del hombre. Amaterasu. Esta vez no se arriesgó. Una llama negra envolvía al guardián de la muerte por todos lados. ¿Cuándo entraste aquí? Las pupilas del hombre se dilataron enormemente. Su máscara se contrajo de dolor. Las hormigas no tienen por qué saberlo, dijo Rakuya con voz fría. No se quedó mirando el final. Salió de nuevo al aire libre. El asistente de la muerte no viviría. ¿Siguen luchando? Rakuya bajó la mirada. Donde antes había un centenar de acorazados, apenas quedaban 20, y la mayoría estaban a punto de partirse. Los marines seguían atacando a los Sea Kings con frenesí. Rakuya se movió por el aire. Retirarse por. Su voz resonó por todo el mar. Todos los reyes marinos interrumpieron su ataque y alzaron la cabeza. Avistaron la figura maestra en el cielo. Un lamento respondió a otro. Se deslizaron bajo las olas como uno solo y desaparecieron.
En las cubiertas supervivientes, Steel Bonecom, Sengoku, Zephyr, Garp, Borsalino, Sakazuki, el vicealmirante Tsuru y Kuzan se apoyaban en las barandillas, con el pecho agitado y los rostros pálidos. Podían enfrentarse a un rey marino. Pero ante una superioridad numérica abrumadora, incluso los más fuertes sucumbían. Una ola era aniquilada y otra emergía, una y otra vez sin fin. Incluso un gran maestro de artes marciales podría aplastar a un hombre común. 10, 100, 1000. La superioridad numérica por sí sola podría pulverizar la fuerza. Los usuarios de frutas del diablo necesitaban recuperarse. No podían arder eternamente. A una sola orden, los reyes del mar gorjearon como si informaran de su cuenta a Rakuya y luego desaparecieron. Se hizo el silencio, roto solo por el estruendo de las olas y el rugido de las llamas. Rakuya. ¿Dónde está mi señor? Kon alzó la vista. Solo vio a un hombre en el cielo. ¿Te refieres al viejo fantasma? Yo lo maté. El tono de Rakuya no cambió. ¿Asesinado? No bromes. ¿Mataste a un anciano de los 5? Ni siquiera el dios de Liuyun pudo. ¿Tú? El rostro de Sakazuki se ensombreció de incredulidad. Cree lo que quieras. De todas formas, te vas a morir. Rakuya ni siquiera le dirigió otra mirada. Amaterasu. Su mirada cortaba como una espada. El poder del Mangekyō Sharingan se desplegó. Una llama negra saltó por encima del buque insignia de Kon y se propagó rápidamente hacia afuera, devorando casco y cubierta en un instante. Kon, tu cuartel general de la marina será enterrado aquí, dijo Rakuya, observando como un juez al final del mundo. Notificación del sistema: se ha detectado un fallo. Notificación del sistema: actualización forzada en curso. Advertencia para el anfitrión. Perderá el conocimiento en 3 segundos. 3. 2. 1. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 1 comentario queda 1 voto. Capítulo 126. Un sistema traicionero, ¿eh? Nani. ¿Actualización forzada? El rostro de Rakuya se ensombreció. En el archipiélago Sabaody también habían sufrido una actualización forzosa. El sistema no le había avisado de nada, así que perdió el conocimiento en medio de una pelea con Sakazuki y Borsalino. En medio de ese lío, los dos llegaron a pensar que se había quedado dormido y casi se mueren del susto. Por suerte, su barrera de campo repulsivo era entonces sólida. Pasaron unos minutos y ninguno de los dos logró atravesarla. ¿Quién se iba a imaginar que, tan solo unos meses después, volvería a hacer esta jugada? La última vez, la actualización repentina lo dejó fuera de combate, y después sometió el sistema a una prueba exhaustiva. Esta vez, el sistema había aprendido y le avisó con 3 segundos de antelación. Como si eso sirviera de algo. La mente de Rakuya trabajaba a toda velocidad. Incluso con Amaterasu, era imposible quemar todos los acorazados y destruir todo el cuartel general de la marina en 3 segundos. Considérense afortunados. Miró a los marines desde arriba, sin querer dejarlo pasar, y ladró. Díganles esto a sus superiores. Tengo al viejo fantasma calvo. Preparen 50 frutas del diablo. Cuando tenga tiempo, vendré a recogerlas. Dejó esas palabras en el aire, luego parpadeó con Kamui y desapareció. Apareció en un hueco. Había una cama de piedra. Extendió la mano hacia el cabecero y, al tercer segundo, se desplomó dormido. En el mar donde la batalla había arreciado con tanta intensidad momentos antes, innumerables ojos miraban fijamente el lugar donde Rakuya había estado, con las mentes aún procesando la información. En un instante estaba a punto de borrar el cuartel general de los marines, al siguiente había desaparecido sin dejar rastro. Nadie tenía la más mínima idea de lo que estaba pensando, ni de lo que quería. Mientras permanecían atónitos, las llamas negras de Amaterasu rugieron con más fuerza. Los cascos se volvieron completamente negros. El fuego arremolinaba y devoraba. Los vicealmirantes y almirantes que acababan de ser intimidados por Rakuya se estremecieron al ver aquello. Abandonad el barco, toda la tripulación, abandonad el barco. Las naves restantes, diríjanse a mar abierto a toda velocidad. Lejos de ese fuego negro. Incluso quema el hielo. Gritó Steel Bonecom, dando órdenes en una rápida cascada. Maldita sea. Se va y encima nos deja con este lío, gruñó Sakazuki, con el rostro impasible.
Seguía sin poder descifrar qué era Rakuya. No solo dominaba el trueno, sino que también podía controlar a los reyes marinos. Una sola palabra suya había dispersado al enjambre. Fue aterrador. En el mar era invencible. En el cielo era invencible. En tierra firme tampoco tenían respuesta. Dominó la tormenta y conjuró el fuego del infierno. Eso fue solo lo que Sakazuki presenció. Si hubiera visto el duelo con el anciano calvo hasta el final, su temor habría sido aún mayor. Retroceder. La era de hielo. Kuzan apretó los dientes y congeló amplias zonas del océano para facilitar la retirada. Los marines se lanzaron por las bordas, abandonando los barcos y saltando al hielo antes de abordar cualquier embarcación que aún pudiera moverse. En cuestión de minutos, las cubiertas que habían estado abarrotadas hombro con hombro quedaron vacías, para luego desaparecer en las fauces de la llama negra. Abran paso. Sáquenos de aquí. Las órdenes de Kon fueron escasas y contundentes. Onda de impacto. Sengoku adoptó su forma de gran Buda y golpeó el aire. La onda expansiva empujó sus naves decenas de metros a la vez. Pilar de hielo. Kuzan hizo estallar el hielo ya teñido por el fuego negro, despejando caminos mientras sus naves se liberaban. Sakazuki arrojó chorros de magma al mar para ganar más impulso. Un viento favorable hizo las velas y los maltrechos buques de guerra se alejaron, uno tras otro, del alcance de Amaterasu. A 1 kilómetro de distancia, más de una docena de cascos destrozados flotaban a la deriva. Los marines en las cubiertas miraban con pavor el muro de fuego negro. Almirante de la flota, esa llama lo quema todo. Si sigue así, podría consumir el océano. ¿Qué elemento es ese? Incendia todo lo que toca. No es un fuego cualquiera. Lord Saint Charles murió a causa de esas llamas negras. Rakuya lo mató justo frente al cuartel general de la marina. Los marineros de cada cubierta permanecían de pie con la cabeza gacha, con la vergüenza reflejada en sus ojos. Que la persona más importante fuera asesinada delante de todo el cuartel general de los marines significaba que su operación había fracasado por completo. Habían intentado salvar a Sakazuki, Zephyr, Sengoku y los demás, pero el costo final fue asombroso. Un dragón celestial, uno de los 5 ancianos, y además 5 o 6 docenas de acorazados. Incluso Stelbonecom sintió un escalofrío ante la derrota. Apenas quedaba una docena de barcos. La gran armada era un puñado de restos, poco más. Lo arreglaremos, dijo con entre dientes apretados, con voz gélida. Nadie más habló. Las cabezas se agacharon. El silencio que se hizo era el de la derrota y la culpa que la acompaña. Un cansancio extremo se apoderó de muchos. Algunos marines tenían el corazón destrozado. Rakuya. Te superaré. Te atraparé con mis propias manos y demostraré que la marina es justicia, que somos indestructibles, dijo Sakazuki, frío como el invierno, como si se grabara el juramento en sí mismo. Por el contrario, Kuzan permaneció sentado en la cubierta en silencio, repasando mentalmente cada intercambio con Rakuya. Borsalino también mantenía la cabeza gacha, masajeándose el pecho. La flecha de Rakuya lo había atravesado. El hecho de que aún pudiera mantenerse en pie era pura terquedad. El rostro de Garp se ensombreció un segundo, luego sacó un senbei y lo mordió al instante siguiente, el crujido sonó tan fuerte como una bofetada. En el agonizante buque de guerra, la mera rareza de la presencia de Garp devolvió un atisbo de vida. ¿Quieres un poco? A lo lejos, los piratas de Barba Blanca ya habían despejado Isla Fruta. Cuando llegaron los marines, Barba Blanca se retiró rápidamente, pero el Moby Dick no huyó de inmediato. Desde la distancia observaron toda la batalla entre Rakuya y el cuartel general de los marines, incluso el momento en que apareció uno de los 5 ancianos. Cuando terminó la batalla, Barba Blanca dio una sola orden. Investiga a Rakuya hasta la raíz. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia a por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 127. Yo, Rakuya, exijo pago. En cuestión de instantes había surgido de la oscuridad. Eso no era algo que un hombre común pudiera hacer. ¿Qué fruta del diablo comió? Barba Blanca mantuvo el ceño fruncido. La ira que había sentido cuando Rakuya lo extorsionó para conseguir frutas del diablo se había disipado. Lo que importaba ahora era averiguar quién era ese Rakuya. Papai Diamond Jozu se llevó una mano al pecho y dio un paso al frente. Rakuya lo había mandado a volar de una sola patada.
Seguía muy malherido. Mantenerse en pie requería una gran fortaleza. Jozu, ¿qué tan fuerte fue la patada de Liu Yun? Barba Blanca no se burlaba de él. Quería saber la magnitud de ese golpe. Fuertes. Ridículamente fuertes. Los puños de diamante de Jozu se apretaron, un escalofrío de terror recordado recorriéndole el cuerpo. Era un usuario de paramecia que podía convertir su cuerpo en diamante, una de las defensas más resistentes del mundo. Que una sola patada pudiera herirlo era aterrador. Pásalo. Recopila información. Quiero saberlo todo sobre Liu Yun. Que su nombre esté en boca de todos en un día significa que algo no anda bien. Era la primera vez que Barba Blanca oía ese nombre. De no ser por Marco, aún no lo habría oído. ¿Cómo está Marco? Preguntó Barba Blanca en voz baja. Está inconsciente por ahora. Incluso recuperándose, quedó exhausto. No sé por lo que pasó, dijo Jozu con los ojos enrojecidos. Esta batalla haría historia. En el Nuevo Mundo, Barba Blanca había conocido la derrota, y a manos de un solo hombre. Vámonos. El cansancio se reflejó en el rostro de Barba Blanca. Ya no era el hombre que no temía a nada. Papá y Jozu sintió que se le caía el alma a los pies y la culpa le punzaba detrás de la nariz. No es culpa vuestra, insensatos, dijo Barba Blanca, atrayéndolos hacia sí. Luché toda mi vida para ser uno de los 3 grandes piratas por una sola razón: protegeros. Riqueza, fama, prestigio, no significan nada para mí. Quería una familia. Papá y Jozu no pudo contenerse más. Las lágrimas le quemaban las mejillas. Touch, Flower Sword Vista, Flamenco y Rakuyo apartaron la mirada, conmocionados. Hijos míos insensatos, dijo Barba Blanca, sin decir nada más. Los abrazó a todos con un brazo y permaneció en silencio. En un rincón lejano del Nuevo Mundo, Rakuya yacía sobre una cama de piedra y despertó solo después de un largo rato. Abrió los ojos, se frotó la cabeza para aliviar el hormigueo y murmuró: «Sistema, ¿cuánto tardó esa actualización? Tengo el brazo rígido». Notificación del sistema: 3 horas, 20 segundos, 57. 3 horas. Rakuya hizo una mueca. La última vez apenas habían pasado 10 minutos. Esta vez habían transcurrido 3 horas completas. Sistema, sea razonable. Mi tiempo es oro. Usted me hizo perder 3 horas. ¿Y no hay compensación? Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Un mal presentimiento se coló en la voz del sistema. Notificación del sistema: las actualizaciones optimizan las funciones para que puedas lucirte como es debido. Si no nos actualizamos, no podremos seguirte el ritmo. Para estar a la altura, las actualizaciones son lo primero. Ah, ¿sí? ¿Ahora me halagas? Un punto por el esfuerzo. Siguió insistiendo. El tiempo es oro. Dicen que ni con un gramo de oro se puede comprar un gramo de tiempo. Si supiera quién lo dice, le daría una bofetada. No es difícil de comprar. Es imposible. El tiempo es caprichoso. Si lo usas un poco, queda un poco menos. ¿Entiendes lo valioso que es el mío? En pocos minutos le saqué 40 frutas del diablo a Barba Blanca, y luego le hice firmar un pagaré por 60 más. Hice que los marines me dieran 25 frutas a cambio de puntos. Digamos que 50.000 puntos. Supongamos que 30 minutos por 50.000. Dime si mi tiempo vale algo. Me robaste 3 horas. Si no me pagas cientos de miles de puntos, no me compensa. Tenía el aspecto de un hombre que, tumbado al sol, regateaba con un mercader hasta la última moneda. La última vez le había sacado hasta el último céntimo a aquel viejo zorro. ¿Cómo iba a no hacerlo de nuevo? Silencio. Finalmente, el sistema suspiró. Notificación del sistema: ¿qué deseas? Yo, Rakuya, exijo el pago. No, puntos. Notificación del sistema: ¿cuántos? 6 cifras. Notificación del sistema: el sistema estaba furioso. Rakuya había extorsionado a Barba Blanca y a los marines porque él había preparado el terreno. Si se contabilizaba todo el tiempo, esos 50.000 puntos habían requerido días de maniobras. Y él tenía la desfachatez de solo contabilizar el tiempo que le llevó realizar el intercambio. Desvergonzado. 80.000. Notificación del sistema: la voz del sistema era más débil. Bien. 10.000. Final. De nuevo silencio. 10.000 fueron pérdidas de sangre. De esas que te dejan pálido. La mayoría de los sistemas agotaron a sus anfitriones. ¿Cómo había terminado este, corrompido por el anfitrión hasta el punto de casi llorar? Notificación del sistema: 5.000. Ni un punto más. Trato.
Rakuya asintió, satisfecho. Sabía que sus cálculos eran selectivos, y el sistema también lo sabía. Pero un pequeño ajuste seguía siendo un ajuste. Decenas de miles habrían sido excesivos. 5000 era lo que había previsto. No hagas nada durante 3 horas y gana 5000 puntos. Genial. Debió de parecer demasiado complacido. El sistema pareció arrepentirse de inmediato, pero la puerta ya estaba abierta y no podía cerrarse. Paga. Gritó Rakuya como un cobrador de deudas. Notificación del sistema transfiriendo. Su panel de puntos subió vertiginosamente, de 51.400 a 56.400. Bien. Ahora de buscar a ese viejo calvo. Kamui. El mundo ante él se tambaleó. El espacio se distorsionó. El cuerpo de Rakuya se estiró en espiral y desapareció de su vista. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 128. Capítulo 128. Kotoamatsukami. El espacio se onduló, y Rakuya entró en un desierto infinito. El sol ardía con una luz blanca. El calor se arremolinaba en el aire. La arena se secaba bajo sus pies como hierro. Empezó a sudar en el momento en que llegó. Esto era otra dimensión, no el mundo de One Piece. Había arrojado al anciano calvo aquí justo después de capturarlo. Ahora que había puesto un pie en este terreno, miró a su alrededor y maldijo entre dientes. No había ni rastro del anciano por ninguna parte. Corriste, ¿verdad? Echó un vistazo hacia abajo. Un par de huellas atravesaban la arena y luego desaparecían tras una duna. Moonwalk, ¿eh? Rakuya resopló. El quinto anciano no tenía ni idea de dónde estaba. Probablemente seguía creyendo que se encontraba en algún lugar al otro lado del Grand Line, por eso corrió sin pensarlo 2 veces. Pulso de repulsión. Rakuya cerró los ojos. Ondas invisibles se extendieron desde él como ondas en un estanque. Cada leve movimiento del mundo rozaba sus sentidos. 50 metros. 100. El barrido explotó hacia afuera. En un abrir y cerrar de ojos, todo el desierto lo tenía grabado en la mente. Nada que respirara podía esconderse. Allá. Sonrió, fría y segura, y se lanzó hacia adelante. En un instante acortó la distancia. Una figura vestida de blanco cruzó el aire a toda velocidad, huyendo a toda prisa. No escaparás. Rakuya se desdibujó y se acercó. Imposible. Sigue siendo más rápido. El pánico se reflejó en los ojos del anciano. Sus músculos se tensaron. Golpeó el aire con el Moonwalk y salió disparado. Kamui. La mirada de Rakuya se intensificó. La figura del anciano se retorció. El mundo se deformó a su alrededor. El desierto desapareció. Salieron a un campo nevado. ¿Qué es este lugar? El anciano levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se encontraron con los de Rakuya. El Mangekyō Sharingan giró. Kotoamatsukami. Un susurro de poder lo envolvió. El miedo y la confusión del anciano se disiparon. Cayó de rodillas ante Rakuya e inclinó la cabeza. Maestro. Kotoamatsukami, el famoso genjutsu de Uchiha Shisui, podía entrar en una mente sin que el objetivo se diera cuenta y reescribir su voluntad de forma permanente y completa. Rakuya la acababa de usar en batalla por primera vez. Obligó al anciano a doblegarse y el hombre ni siquiera sintió el cuchillo. En la mente del anciano, Rakuya era su legítimo maestro. Incluso su estatus como uno de los 5 ancianos existía por designio de ese maestro. Bien. El alivio relajó los hombros de Rakuya. Primer uso, primer éxito. Yo preguntaré, tú responderás. ¿Habéis vivido vosotros 5 años 800 años? Sí, amo. ¿Repartisteis una fruta de la vida entre vosotros? Sí, amo. Entonces, ¿por qué temer a los dragones celestiales? Los ojos de Rakuya se entrecerraron. Si los dragones celestiales mueren, nosotros no podemos vivir. No deben morir. ¿Por qué? Rakuya arqueó una ceja. No lo sé. El secreto mejor guardado lo guardan el hermano mayor y el segundo hermano. No me lo han dicho, dijo el anciano calvo, frunciendo el ceño como si le molestara su ignorancia. La mirada de Rakuya se tornó pensativa. Descubrir la verdad no sería sencillo. Envió al anciano al espacio del sistema y se escabulló fuera de la dimensión con Kamui.
Kotoa Matsukami consumía energía ocular y tenía un largo tiempo de recarga. Normalmente, la recuperación llevaría muchísimo tiempo. El sistema había reducido ese tiempo a unos pocos meses. De vuelta en la isla Gyojin, Rakuya abrió su panel de control. Invocaciones de nivel máximo desbloqueadas. Cualquier personaje poderoso puede ser invocado. Echó un vistazo rápido a los números y chasqueó la lengua. Demasiado caro. Fuera de nuestro alcance. Tras la actualización, Kaguya Otsutsuki pasó de 80.000 puntos a 160.000, y el sabio de los 6 caminos también duplicó su puntuación. Cuando desbloqueó por primera vez las invocaciones máximas, Kaguya tenía un precio de 80.000. Agoromo costaba 50.000. Una sola actualización y ambos se dispararon. Sistema, sal de aquí, dijo Rakuya con expresión ensombrecida. Se sentía estafado. Notificación del sistema. ¿En qué puedo ayudarle, anfitrión? Explícame por qué Kaguya y el sabio son más caros. Antes eran más baratos. Notificación del sistema. Sí. Debido al alto uso de Kaguya y Agoromo en diferentes mundos, la demanda ahora supera la oferta, por lo que los precios deben ajustarse. ¿Agoromo tiene la agenda llena? Por favor. Rakuya casi escupió sangre. No me vengas con eso. Por supuesto que era un abuso de precios. A este ritmo, los 5.000 puntos que acababa de conseguir se recuperarían en minutos. Notificación del sistema. Me veo obligado a actualizar. Si no lo hago, el sistema se apagará automáticamente. Ténme paciencia. Desestimó la queja con un gesto y siguió leyendo la lista. Tsunade, Orochimaru, Uchiha Itachi, Hashirama Senju, Uchiha Madara, Saitama, aún demasiado opulento para resultar cómodo. Su mirada se detuvo un instante, luego se posó en Uchiha Itachi. El hombre atraía multitudes dondequiera que aparecía, y Rakuya deseaba conocerlo cara a cara. ¿Eres tú, Dios Itachi? Hizo un gesto con la mano. 30.000 puntos desaparecieron. En su lugar, apareció un hombre solitario, de mirada serena. No llevaba la capa de nubes rojas a la espalda, pero el aire tranquilo y melancólico le sentaba como una segunda piel. El Mangekyō Sharingan ardía escarlata en su mirada. Uchiha Itachi. Rakuya sonrió levemente al hombre al que acababa de llamar. Maestro. Itachi inclinó la cabeza, solemne. Ponte esto. Rakuya movió la muñeca. Una capa negra con un estampado de nubes rojas cayó en las manos de Itachi. Itachi asintió y se la puso. Quedaban 26.400 puntos. Tsunade cotizó en 25.000. Te toca, hermana mayor Tsunade. El mundo resplandecía. 2 arcos perfectos llenaban su campo de visión. Maestro. Tsunade salió, saludó, luego miró de reojo y vio a Itachi. Itachi. Abuela Tsunade y abuelita, mocosa. ¿Acaso parezco tan vieja? Sus nudillos impactaron contra la coronilla de él con un golpe seco. Itachi se frotó la zona y esbozó una pequeña sonrisa de vergüenza. La armonía entre ellos le indicó a Rakuya lo que necesitaba. Tsunade conocía la verdad sobre Hiruzen, Danzo e Itachi. Ya no quedaba ningún resentimiento que enturbiara el ambiente. Ya que tienes un compatriota, ponte al día. Rakuya sonrió y luego sacó al 9 colas y a Momo Usagi del espacio del sistema. Tsunade e Itachi se pusieron rígidos en el instante en que el chakra del zorro llenó la habitación. ¿Milímetros? Ambos se volvieron, cautelosos al instante, cuando las colas del 9 colas se desplegaron tras ellos como una tormenta. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia a por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 129. Quédate y sé mi esposa. 9 colas. 9 colas. Uchiha Itachi y Tsunade se pusieron rígidos, con la mirada fija. ¿Mocosa Uchiha? ¿Tsunade? El 9 colas estaba igual de sorprendido. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Itachi atacó primero. Su chakra se transformó en llamas y se expandió como una esfera llameante directamente hacia el zorro. Antes de que impactara, Rakuya suspiró, parpadeó y apartó el fuego con una ráfaga cortante. Itachi, el 9 colas es mi mascota. Compórtate. Rakuya permaneció de pie con las manos entrelazadas a la espalda, con un dedo aún extendido tras el despreocupado contraataque. ¿Tu mascota? Las pupilas de Itachi se contrajeron. No se lo esperaba. El 9 colas era solitario por naturaleza.
Nadie lo controlaba. Sin embargo, allí estaba, sometido. HMPH. Si el amo no estuviera aquí, mocoso Uchiha, te haría erizar la piel, gruñó el 9 colas, sin inclinarse. Basta, dijo Rakuya con voz más fría. Ahora todos estáis bajo mi mando. Nada de luchas internas. Si alguien rompe la regla, le quito la autoridad. Sí. Sí. Itachi y el 9 colas respondieron al instante. Una capa negra con un estampado de nubes rojas llegó volando a las manos de Tsunade. Este abrigo es el estándar de Liu Yun. Mi nombre es Liu Yun, dijo Rakuya con voz firme. ¿El atuendo de Akatsuki? Maestro, no quiero usar eso. Prefiero mi propia ropa. Tsunade frunció el ceño, claramente disgustada. ¿No te gusta? Ponte lo que quieras. Rakuya asintió y se giró hacia Itachi. Este mundo no es tuyo. Aquí tenemos algo llamado fruta del diablo. Pregúntale al 9 colas. Cuando lo entiendas, id los dos a buscarme frutas del diablo. ¿Frutas del diablo? Itachi y Tsunade fruncieron el ceño. Nunca habían oído ese término. 9 colas, diles, dijo Rakuya, sin querer repetirlo. El zorro asintió y explicó pacientemente. Así que así es como se ven, murmuró Itachi, estudiando una imagen. Muy bien, 9 colas, ve con Itachi y empieza a recolectar, dijo Rakuya. Sí, amo. Tsunade, sin embargo, parecía perpleja. Maestra, si van a buscar frutas del diablo, ¿qué quiere que haga? ¿Tú? La mirada de Rakuya se deslizó hacia ella, deteniéndose un instante de más en su pecho. Me falta una esposa. Quédate y sé mi esposa. ¿Esposa? Los ojos de Tsunade se abrieron desmesuradamente. Sus puños se dirigieron hacia su rostro. Vuelve a tocarme y te haré papilla. Seas o no mi amo. ¿En serio? La boca de Rakuya se crispó. Retrocedió rápidamente. ¿Por qué Tsunade seguía tan irascible? ¿Dónde estaba la versión dócil que él había pedido? Sistema, fuera. Ahora. Esquivó otro puñetazo y gritó apresuradamente. Notificación del sistema. ¿En qué puedo ayudarle, anfitrión? ¿No dijiste que Tsunade me obedecería? Le pedí que fuera mi esposa. ¿Por qué se opone tanto? Notificación del sistema. Tras la actualización, los personajes conservan al 100% su personalidad original de Naruto. Te obedecerán, pero no les pidas nada que vaya en contra de sus valores. No querrás acostarte con ellos ni casarte sin su consentimiento. Ese tipo de cosas serán rechazadas. Me estás tomando el pelo. Notificación del sistema. Por ejemplo, si intentaras acostarte con Uchiha Itachi, él se resistiría. Lárgate. No me interesan los hombres, espetó Rakuya. Silencio. Liu Yun, no huyas. Cómete mi puño. En la isla Gyojin, Tsunade se abalanzó sobre él. Rakuya empezaba a preguntarse si haberla invocado había sido un error. Basta. Fingió enfado, intervino y la agarró del brazo. Si no podía estabilizar las cosas ahora, ¿cómo lo haría después? Suéltame. Rugió Tsunade y le clavó el otro puño en el pecho. El golpe resonó con un estruendo y se desvaneció como una piedra en aguas profundas, sin dejar rastro. Tsunade se tapó la boca con la mano, con sorpresa y un atisbo de arrepentimiento en los ojos. Solo esta vez, dijo Rakuya con frialdad, soltándola. La próxima vez te haré suplicar clemencia. Era una mujer de armas tomar. Si su cuerpo no hubiera estado al límite, ese puñetazo podría haberle causado graves daños. HMPH. ¿Y de quién es la culpa? Ni siquiera me gusta nadie todavía y me pides que sea tu esposa en cuanto nos conocemos. Claro que estoy enfadada. Bufó Tsunade, con los labios apretados. Olvídate de la esposa. Todavía no das la talla. Por ahora puedes servir el té y hacer la cama como una criada. ¿Qué has dicho? ¿Quieres que sea tu sirvienta? Los ojos de Tsunade fulminaron con la mirada. Pagaré 10 millones. Un mes como mi criada. ¿10 millones? Su furia se apagó de repente. Al instante siguiente, sus ojos brillaron con la luz de una moneda. ¿Aceptas? Preguntó Rakuya, con una confianza suprema. Al igual que Nami, Tsunade amaba el dinero, aunque por razones distintas. El vicio de Tsunade era el juego. El de Nami, la pura avaricia. Distintas raíces, misma palanca. Al ver su entusiasmo, Rakuya suspiró teatralmente. ¿No? Entonces olvídalo. Puedo gastar 1 millón para contratar a cualquiera. Eres una princesa. No tienes por qué rebajarte. ¿Quién dice que no? Tsunade le agarró el brazo con brusquedad. Estoy dispuesta. Ser una sirvienta no es nada. Yo servía al mismísimo primero Kage.
Casi se desmaya bajo mi cuidado, pero puedo servir. Rakuya casi escupió sangre. ¿Había contratado a una criada o se había encontrado con una némesis? Tsunade, me duelen las piernas. Masajéalas. Lárgate. Estoy ocupado. 10 millones. ¿No los quieres? Entendido, maestro. Lo que usted diga. ¿Dónde te duele? Aquí. Mejor así. Al oír la suma, los ojos de Tsunade brillaron. Su orgullo se desvaneció. Se convirtió en una corderita atenta a su lado, masajeando los hombros de Rakuya con ambas manos. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 130. Tsunade se descontrola. El cambio de actitud de Tsunade fue radical. Su actitud hacia Rakuya se volvió tan deferente que casi rozaba el cielo. Por supuesto, había una sola razón. Dinero. O, más precisamente, dinero para alimentar su adicción al juego. Señor, ¿cuándo me van a pagar? Ya estaba sepultada bajo una montaña de deudas. Solo pensarlo le provocaba dolor de cabeza. A final de mes. Entonces liquidamos los salarios, dijo Rakuya chasqueando los dedos. Las palabras son viento. Lo quiero por escrito. Dejó de amasar, se enderezó y lo miró fijamente a los ojos. ¿Por escrito? Rakuya ladeó la cabeza, haciéndose el tonto. Dame papel y bolígrafo. Redactaré un recibo. Tú lo firmas y lo sellas. ¿Te atreves? Se acercó con una mirada lastimera. Si él decía una sola palabra equivocada, no le cabía duda de que ella cambiaría de actitud y lo atacaría. ¿Qué no me atrevería a hacer? Escribir. Momo Usagi sacó papel y bolígrafo en un instante y se los entregó. Tsunade las aceptó, frunció el ceño pensativa y comenzó a escribir rápidamente. Escribió durante un buen rato. Cuando terminó, le pasó la hoja a Rakuya. Soltó una risita. ¿Qué podría hacerle esa princesita? Bajó la mirada al recibo. ¿Qué demonios? Su rostro se ensombreció al ver el número que le devolvía la mirada. Para servir al maestro Liuyun como doncella, el salario base es de 10 millones al mes. Como princesa de la dinastía Senju, de noble cuna, hacer la cama, servir el té, dar masajes en los hombros y palmaditas en la espalda, todo ello recibe una paga extra. 1. Hacer la cama. Esta princesa jamás ha hecho una cama. Precio inicial. 500.000 por vez. 2 veces al día. 1 millón. 3 veces al día. 1,5 millones. Por decoro entre los sexos, añadir 30.000 al día, 90.000 al mes. Subtotal mensual mínimo. 3,900.000. 2. Doblar colchas. Esta princesa jamás ha doblado una colcha. Precio inicial. 500.000 por unidad. Una vez al día. 500.000. 2 veces al día. 1 millón. Por decoro entre los sexos, añadir 30.000 al día, 90.000 al mes. Subtotal mensual mínimo. 2,400.000. 3. Masajes en los hombros y palmaditas en la espalda. Esto es contacto íntimo con el amo, algo que esta princesa jamás ha experimentado. 10.000 por minuto, 600.000 por hora, con posibilidad de prórroga y una tarifa de dignidad de princesa. No cualquiera puede permitirse el privilegio de ser amasado por una princesa. 4. Y 5. Y cláusula adicional. Si el maestro desarrolla pensamientos impropios y coquetea conmigo, se le impondrá una multa de 1 millón por cada incidente. Dado que el maestro agarró previamente a esta princesa del brazo, lo cual constituye una provocación, esta es una advertencia oficial con una multa de 2 millones. Todos los pagos se liquidarán íntegramente el día 30 de cada mes. Sin atrasos. Empleada. Tsunade. Cliente. Liuyun. Tsunade ya había firmado. El espacio para la firma del cliente estaba en blanco, esperando a Rakuya. ¿Me estás robando? La frente de Rakuya se puso negra. Los 10 millones mensuales se habían multiplicado varias veces por la pluma de Tsunade. A este ritmo, estaría gastando 100 millones cada mes. Casi escupió sangre. Ni siquiera los dragones celestiales tenían sirvientas tan exigentes. Por un segundo sintió que estaba derrochando dinero incluso peor que ellos. Aquí está el recibo. Fírmelo si está de acuerdo. Si no, no hay nada que pueda hacer, dijo Tsunade, con los brazos cruzados, segura de que lo tenía. Siempre se ha dicho que las mujeres pueden ser despiadadas.
Rakuya ahora podía dar fe de ello. Esta mujer y Nami eran tal para cual. Ambas amaban el dinero más que la vida. Si les dabas una oportunidad, te exprimirían hasta la última gota. ¿Intentas apretarme? Ni hablar. Los ojos de Rakuya brillaron. No solo el dinero es mío, tú también. ¿Quieres quitarme algo de las manos? Ni lo sueñes. Y bien. ¿Firma o no? Firma. ¿Qué no iba a firmar? Garabateó su nombre con gesto de irritación. Al ver que lo había hecho, los ojos de Tsunade brillaron. Tomó el pagaré y lo guardó como un tesoro. Los labios de Rakuya se curvaron en una sonrisa maliciosa. ¿Crees que alguna vez verás una moneda de eso? Para cuando termine, no solo no recibirás dinero, sino que también serás mío. Amo, debe tener dolorido el torso y las piernas. Permítame masajearlas. Se colocó detrás de él con una delicadeza angelical. Sus cálidas manos, suaves como el jade, presionaron y se movieron en lentos círculos. La presión era perfecta. No está mal. Rakuya cerró los ojos y lo disfrutó. Era la primera vez que sentía el lujo de ser atendido de esa manera. Y también sería la última. A la mañana siguiente, en el palacio Ryū, Rakuya abrió los ojos y encontró a Tsunade ya de pie junto a su cama, irradiando sinceridad y dulzura. Amo, por favor, cepíllese los dientes y lávese la cara. Está bien. No le dio mucha importancia y dejó que ella le sirviera cómodamente. Atrás quedó la pereza de ayer. Tsunade lavó los platos con la profesionalidad de una empleada doméstica de carrera. Después, dobló la ropa de cama formando un bloque perfecto. Rakuya estaba a punto de felicitarla cuando ella sonrió y dijo: Amo, debe estar cansado de cepillarse y lavarse tan temprano. Parece soñoliento. Haré la cama de nuevo para que pueda descansar. Dicho esto, desplegó la colcha recién doblada. Por favor, amo, duerma. Rakuya parpadeó. Era su primer día como sirvienta. Si quería vivir la experiencia completa, él podía complacerla. La dejó desvestirlo y se metió de nuevo en la cama para echarse una siesta. 5 minutos después, su voz volvió a oírse. Amo, ha descansado 5 minutos. Es hora del desayuno. Déjeme vestirlo. Cepíllese y lávese. Repitieron ese baile 3 veces en 10 minutos. La paciencia de Rakuya se agotó. Ya basta. 3 sesiones de lavado y cepillado. 3 veces levantarse y acostarse. Era suficiente para volver loco a cualquiera. Tsunade parecía consternada. Maestro, ¿acaso el servicio de Tsunade no es satisfactorio? Aquello fue solo el principio. Unos días después, su rutina de sirvienta se había vuelto una locura. En un solo día hacía y deshacía la cama al menos 50 veces. Tanto si Rakuya quería dormir como si no, ella se colaba en su habitación siempre que tenía un segundo libre para practicar doblando edredones hasta convertirlos en perfectos bloques de tofu. Y lo peor de todo, lavaba cada una de sus prendas cientos de veces. Incluso restregaba su ropa interior hasta dejarla hecha jirones. Colgaba una camisa para que se secara, la descolgaba segundos después y murmuraba: ¡qué aire tan horrible! Polvo por todas partes. Otra vez sucia. Rakuya casi tosió sangre en el acto. ¿Polvo? ¿Qué polvo? El aire del palacio Ryū era el más limpio de la isla Gyojin. Esta mañana contempló su celo impío con una vena palpitante en la sien. Hoy tienes el día libre. Mi ropa ya está limpia. No importaba. Su entusiasmo era imparable. Le quitó la ropa y se la llevó para lavarla de nuevo. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 131. No preguntes lo que no debes preguntar. Increíble. Completamente desquiciado. Rakuya maldijo entre dientes. Se había quedado sin palabras para Tsunade. En un solo día, la chica había acumulado casi 100 millones. Hacer la cama 50 veces, doblar la colcha 50 veces, 500.000 cada vez, solo eso sumaba 50 millones. Y eso sin contar todo el dinero que sacaba lavando su ropa. Aterrador. A este ritmo, no tardaríamos ni un día en llegar a los 100 millones. En un mes, serían 3.000 millones. Robar el cuartel general de los marines podría ser menos rentable. ¿Quién más que Rakuya podría permitirse este ritmo? Le palpitaba la cabeza.
Ni siquiera su lucrativo negocio paralelo de derrotar a los dragones celestiales podía competir con Tsunade trabajando sola. Arriba. Esta princesa necesita doblar la colcha. Tsunade se dirigió a grandes zancadas al lado de la cama, ignoró su torso desnudo y retiró la colcha, dejando a Rakuya en un par de calzoncillos descaradamente llamativos. Oye, qué decoro entre hombres y mujeres. Pervertido. Rakuya puso los ojos en blanco. TCH. ¿Quién quiere verte? Estoy ocupado ganando dinero. Arriba, arriba. ¿Y con qué ropa? Preguntó Rakuya con amargura. ¿Acaso se suponía que debía recorrer la isla Gyojin en calzoncillos y convertirse en el hazmerreír de la isla? Ustedes, los hombres, son tan problemáticos. Deberían aprender un par de cosas de la piel curtida de Jiraiya. Bien, les traeré algo. Refunfuñando, trajo la ropa que acababa de lavar. Toma, ponte esto. Esta princesa tiene una colcha que doblar. Rakuya los aceptó y su rostro se ensombreció. La camisa aún goteaba. Recién lavada, aún húmeda, y ella se la estaba dando para que se la pusiera. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Mojado? ¿Qué te vas a poner exactamente? Cuélgalo un minuto y se secará. ¿Qué tiene de malo? Tsunade apartó la mirada, con voz poco convencida. Muy bien. Ya que eres tan diligente, tu amo te impondrá 3 reglas. Primero. Hacer la cama y doblar la colcha, en conjunto, no puede excederlas 10 veces al día. Segundo. La ropa lavada solo cuenta una vez que esté completamente seca. Tercero. Cualquier prenda lavada hasta quedar hecha jirones conlleva una multa de 20 millones. Rakuya se sentó en el borde de la cama y lo extendió. Tsunade, desde ayer hasta hoy has destrozado, según mis cálculos, 3 pares de ropa interior y una camisa. Soy un hombre honesto, así que nos regimos por las reglas. Multa de 80 millones. ¿Por qué? Las mejillas de Tsunade se sonrojaron, sus ojos ardían como si pudiera matarlo con una mirada. ¿Por qué trabajaste como una loca y no me dejaste otra opción? Si quieres ganar dinero, hazlo honradamente. Estos trucos sucios no sirven. Rakuya alzó la barbilla con aire de superioridad moral. El dinero estaba en sus manos de todos modos. Que ella viera o no una sola moneda dependía de una sola frase suya. Ella quería jugar duro. Él tenía sus propios métodos para domar a un bandido. Al diablo con esto. Renuncio. Tsunade levantó las manos y se sentó con los brazos cruzados. Si quieres, puedes renunciar. Perderás tu salario. Y déjame recordarte que en este mundo no se puede apostar sin dinero. Colgó el teléfono y la dejó sola con su preocupación. No es de extrañar que la primera Hokage casi muriera de la ansiedad que le provocó. No se trataba de una ansiedad extrema, sino de hacerle la vida peor que la muerte. Al repasar su trágico día, Rakuya casi quiso llorar. Liu Yun, ¿dónde está la hermana mayor? Al salir, se topó con Momo Usagi. Aislada del cuartel general de la Marina, se encontraba deprimida. Los 2 últimos días buscó con frecuencia a Tsunade para desahogarse y ser escuchada. Probablemente en mi habitación. Hoy está de mal humor, así que mejor no la provoques. Está molesta. Momo Usagi alzó las pestañas y luego entrecerró los ojos hacia Rakuya, con un destello de fiereza. ¿La has vuelto a molestar? Señora, ¿cómo me atrevería? Rakuya hizo una mueca. HMPH. Ya verás. Arrojó la advertencia por encima del hombro y se apresuró hacia sus aposentos. Al verla marcharse, Rakuya se sintió muy agraviado. ¿Traicionado tan rápido? Repulsión. Égida divina. Alzó ambas manos. Una fuerza invisible emanó de él y la humedad de su ropa se disipó. En un abrir y cerrar de ojos estaba seco y fresco. La ropa seca sigue siendo la mejor opción. Murmurando, se dirigió a hacer su ronda por la isla del hombre pez. Al mismo tiempo. Gobierno mundial. El almirante de la flota Com, Sengoku, Zephyr y Garp se encontraban dentro del complejo administrativo en la Tierra Santa de Mer y Geoise. 4 de los 5 ancianos se sentaron a la mesa. Los marines permanecieron de pie. Inútiles. Ni siquiera podéis atrapar a un pirata. Si se corre la voz, ¿qué pasará con el gobierno mundial? Gruñó el anciano que blandía la espada. Su expresión era como una tormenta. Blandió su espada en el aire. El corte perforó un cristal y el edificio que se encontraba a lo lejos se derrumbó con un estruendo. Oye, controla tu temperamento. El anciano de rostro cuadrado lo miró con el ceño fruncido. Incluso el calvo ha desaparecido. Esto no es sencillo. No olvides que tenía a un usuario del espacio a su lado.
La efigie de madera del guardián de los muertos se ha hecho añicos, lo que significa que está muerto. Si esos dos, trabajando juntos, no lograron vencer y murieron, esto no es algo común y corriente. El anciano de los dos largos bigotes asintió. De acuerdo. Esto dista mucho de ser sencillo. Ese hombre probablemente cuenta con un linaje secreto que lo respalda. De otro modo, ¿cómo podría una sola persona resistir al cuartel general de los marines, matar al guardián de los muertos y hacer desaparecer al anciano calvo? Ninguna fuerza ordinaria podría lograrlo. ¿Guardián de los muertos? ¿Usuario del espacio? Kong frunció el ceño. Se sentía perdido y no pudo evitar preguntar. No preguntes lo que no debes preguntar. Los cuatro ancianos hablaron al unísono, con frialdad. Kong bajó la cabeza con un gruñido incómodo. Garp no pudo contenerse. Los marines sirven al gobierno, les sirven a ustedes. ¿Quiere decir que no merecemos saber ni lo mínimo? ¿Qué se creen que son los marines? ¿Qué es ese tono? El rostro del anciano que portaba la espada se ensombreció aún más. ¿Qué tono? Derramé sangre para criar a mis hombres. Por tu misión murieron y quedaron mutilados. Ni siquiera me informas de lo básico. ¿Qué somos para ti? Garp tenía la mandíbula tensa y el rostro impasible. Podía servir al gobierno, pero eso no significaba que aceptara todo lo que los ancianos hacían sin rechistar. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 132. Garp y Sengoku. ¿Qué te crees que son los marines? Las venas de Garp se marcaron mientras apretaba el puño de hierro. ¿Los marines? La expresión del anciano, de rostro cuadrado, se ensombreció. No sois más que una agencia del gobierno mundial. Sin el gobierno mundial, no habría marines. Sin el gobierno mundial, ¿quién garantizaría la seguridad del pueblo? Qué despreciable suena el gobierno en tus palabras. Garp frunció el ceño y tiró suavemente de la manga de Garp. A pesar de su descontento con los ancianos, se obligó a bajarla. ¿El gobierno mundial? Si no fuera por la gente común, ¿quién movería un dedo por ustedes? Garp se arrancó los guantes, abrió las puertas de una patada y salió furioso. ¡Alto, tonto! El anciano de los dos bigotes caídos se puso de pie de un salto y le ladró. Garp ni siquiera le dirigió una mirada. Zephyr y Sengoku palidecieron. El repentino estallido dejó la sala pesada y en silencio. Sengoku inclinó levemente la cabeza. Mis señores, Garp fue imprudente. Lo traeré de vuelta de inmediato. No hace falta. Los ojos del anciano que blandía la espada eran de hielo. Una luz fría cruzó su rostro. Cualquiera que se atreva a desafiar a sus superiores es inútil para nosotros. Kong, despídelo y expúlsalo del cuartel general de la Marina. ¿Despedido, expulsado? Kong se puso rígido. ¿De verdad querían echar a Garp? Eso es imprudente, dijo Kong. Antes de que Kong pudiera suplicar, el único anciano que aún no había hablado frunció el ceño. Uno de los nuestros ha desaparecido, el guardián de los muertos ha muerto y la repentina aparición de Rakuya y Liu-Yun es sumamente preocupante. Rakuya, además, cuenta con un clan misterioso que lo respalda. Sí, por si fuera poco, expulsamos a un hombre con la fuerza de un almirante, la moral flaqueará. ¿Vacilar? El anciano que portaba la espada y el anciano de rostro cuadrado guardaron silencio. Garp sí poseía un poder de nivel almirante. Era un pilar del cuartel general de la infantería de marina. Expulsarlo dejaría un enorme vacío en su poderío, más allá de su reputación. No vale la pena el costo. ¿Y luego qué? ¿Dejarlo campar a sus anchas? El tono del portador de la espada seguía siendo agrio. Kong, ¿cuál es el rango actual de Garp? Preguntó el anciano de rostro cuadrado tras una pausa. Vicealmirante. ¿Vicealmirante? Bien. Que siga siendo vicealmirante de por vida. Sin ascensos, jamás. Eso le servirá de castigo. Las palabras cesaron y la habitación quedó en completo silencio. Los ancianos asintieron al unísono. Kong, Zephyr y Sengoku intercambiaron miradas. Sus rostros se tensaron. Vicealmirante. Vitalicio. Para Garp, aquello era estrangular un futuro en su cuna. La gente asciende como el agua corre cuesta abajo. ¿Quién no desea una vida mejor y un camino más amplio? En cualquier organización, un empleado con un salario mínimo sueña con convertirse en director general.
Este mundo no era diferente. Con una sola frase, los 5 ancianos borraron toda una vida. Para un marine con sueños, nada dolió más. Un soldado que no aspira a ser general no es un buen soldado. Hasta un pescado salado sueña. Cuanto más un hombre. No. Los 3 hablaron al unísono tras una pausa. Garp no puede estar atado al rango de vicealmirante de por vida. Su antigüedad y su capacidad son suficientes. Puede ser almirante, incluso almirante de flota. ¿Acaso así se paga una vida dedicada al gobierno y al cuartel general? No estoy de acuerdo, dijo con tajantemente. Yo tampoco, dijo Zephyr. Yo tampoco, añadió Sengoku. ¿No están de acuerdo? ¿Quién tiene la autoridad suprema, ustedes o nosotros? ¿Acaso los marines planean una rebelión? El anciano, blandiendo su espada, mostró el frío acero. El aire se tornó gélido. Basta. La decisión se mantiene. El anciano de rostro cuadrado lo interrumpió. Informa de Garp. Si acepta, se queda. Si no, se quita el uniforme y abandona el cuartel general de los marines. Quedó atrapado en medio y sin palabras ante los 4 ancianos. HMPH Sengoku fulminó con la mirada a los ancianos. Se arrepentirán. Sin duda. Dio media vuelta y se marchó sin dudarlo. ¿Son estos los hombres que entrenaste? ¿Esta es la actitud que permites? Los ancianos continuaron reprendiéndolos mientras Kom y Zephyr permanecían rígidos y escuchaban. Fuera de la torre, Sengoku encontró a 2 guardias. ¿Pasó por aquí el vicealmirante Garp? ¿Por dónde? ¿Garp? Él fue por allá, señaló uno. Sengoku no dijo nada más y se marchó a grandes zancadas. Una ladera azotada por el viento. El aire era fresco y tranquilo. Un hombre permanecía solo en la cima, con la capa de justicia ondeando al viento, la mirada fija en el mar infinito y el rostro en penumbra. Garp. La voz a sus espaldas ni siquiera le llamó la atención. Sengoku esbozó una sonrisa resignada, usó el Moonwalk para aterrizar a su lado y dejó caer 2 jarras de barro en la hierba con un golpe seco. Garp, tengo noticias. Dilo. Estoy listo. ¿Expulsado del cuartel general? La expresión de Garp no cambió. Incluso sonrió. No. No llegaron tan lejos. Pero te sentenciaron a permanecer como vicealmirante de por vida. Ya veo. La calma de Garp lo hacía indescifrable. ¿Y entonces? ¿Piensas irte? Murmuró Sengoku. Rompió el sello de una jarra y bebió un largo trago. Sintió un ardor que le recorrió la garganta hasta el pecho y un calor intenso lo inundó. ¿Irme? ¿Por qué me iría? Me uní a los marines para defender la justicia. ¿A quién le importa lo que piensen esos viejos fósiles? Estoy aquí por el pueblo. En cuanto al rango, que caiga donde tenga que caer. El tono de Garp era despreocupado. Luego miró la jarra y frunció el ceño. Sengoku, a los marines les está prohibido beber. No solo bebes, sino que te atreves a hacerlo en Tierra Santa. ¿Y qué? En el peor de los casos me degradan. Lo aceptaría con gusto. Ja ja ja. Pícaro. Garp le dio un puñetazo a Sengoku en el pecho, le arrebató la jarra y bebió un trago largo. El intenso ardor le recorrió la lengua y la garganta, y con él, la ira y la tristeza reprimidas se desvanecieron por un instante. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 133. Si se atreve a desafiar al gobierno, ¿por qué temer a Barba Blanca? Un trago audaz de licor le quemó la garganta y le lavó el pecho a Garp la amargura. Esa jarra era tuya. ¿Por qué me la arrebataste? Gruñó Sengoku. ¿Qué es tuyo, qué es mío? Viniste a beber conmigo. Da igual qué jarra. Garp se rió, y su tristeza se disipó por primera vez. Sí. ¿Por qué se hicieron marines? No solo para proteger al pueblo, para salvaguardar a los inocentes. Ellos también tenían sus propios sueños. Ser marine, llegar a ser almirante, vestir algún día la capa de almirante de la flota. Ese había sido el sueño de Garp. Ahora, estaba hecho añicos. Que así sea. Garp ya había decidido renunciar a ascender de rango. Una vida tranquila como vicealmirante, persiguiendo piratas y custodiando el cuartel general, no sonaba tan mal. Gracias, Sengoku. Dio otro trago, con la mirada fija en el horizonte. El sol se estaba poniendo, pero su brillo no había disminuido. Beber.
Tierra Santa María Geoise, Gobierno Mundial. El resplandeciente salón estaba ahora vacío, salvo por 4 personas. Kong y Zephyr se habían marchado, dejando solo a los 4 ancianos, con rostros adustos y un silencio denso. El anciano calvo no había reaparecido en Tierra Santa. Si hubiera muerto, habría renacido en el cielo sobre el cuartel general. Como no había rastro de él ni siquiera después de un día entero, eso solo podía significar una cosa. Lo habían capturado. Y el guardián de los muertos ha muerto. Este Rakuya no es una amenaza cualquiera, dijo sombríamente el anciano que portaba la espada. Zephyr ya lo informó. La tierra natal de Rakuya es demasiado peligrosa incluso para que un almirante la visite. Parece que no mentía. El CP0 buscó durante años y no pudo encontrar a su clan oculto. Su fuerza debe ser aterradora. Si permitimos que esto continúe, nuestra autoridad se derrumbará. Con Rakuya por delante y Liu Yun por detrás, ¿está a punto de cambiar el mundo? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos encontrar una solución. ¿De qué manera? Incluso nosotros fuimos asesinados una vez por Liu Yun. ¿Qué método podría derrotar a semejantes hombres? Es cierto. Es complicado. Entonces, ¿y si traemos a Rakuya? Lo reclutamos para la marina. Lo vinculamos a nuestra causa y dejamos que luche por nosotros contra Liu Yun. El anciano de rostro cuadrado habló despacio, tanteando la idea en voz alta. ¿Hacer que Rakuya luche contra Liu Yun? No es mala idea, pero ¿de verdad crees que aceptará? Si no, las condiciones son demasiado mezquinas. Capturó al calvo y exigió frutas del diablo como rescate. Claramente, las valora. Podemos proporcionarle las frutas. Que se enfrente a Liu Yun. Si lo mata, problema resuelto. Si Liu Yun lo mata, su clan se verá provocado a la guerra. De cualquier forma, se atacarán mutuamente y nosotros nos llevaremos el premio gordo. ¿El pescador cosecha mientras la almeja y la grulla luchan? Los ojos del anciano bigotudo brillaron con intensidad. No es mala estrategia. En efecto. Usar la mano de otro para derribar a nuestros enemigos. Sin embargo, Rakuya y Liu Yun no llegaron tan lejos por ser tontos. Esto debe planearse con cuidado. Por ahora, lo más urgente es rescatar al anciano calvo. ¿Alguna sugerencia? ¿Rescatar? Si queremos reclutar a Rakuya, primero le damos lo que pidió. Quería frutas del diablo a cambio. Entonces se las damos. No solo una, sino más. De acuerdo. Pero dijo que vendría a recogerlos él mismo. ¿Nos quedamos sentados esperando? Esperamos. Envíen a CP0 para que siga sus movimientos. Si no viene, Kong entregará la fruta. Parece que somos nosotros los que estamos suplicando. Suplicar o no, si con eso se asegura la supervivencia de Rakuya, me da igual. Que Kong se encargue. Mientras tanto, en el Nuevo Mundo, los piratas de Barba Blanca se recuperaban de la derrota. Liu Yun había secuestrado a Marco el Fénix y le había extorsionado 100 frutas del diablo. Barba Blanca solo logró entregarle 40. Esas 40 desaparecieron misteriosamente. Aunque Barba Blanca sabía que Liu Yun las había robado, no tenía pruebas. Solo pudo tragar el insulto. Peor aún, todavía debía 60 más, según constaba en una nota de deuda. Esto le dejó el amargo sabor de haber sido estafado, pero sin poder hacer nada al respecto. Marco, al enterarse de la verdad, se sintió abrumado por la culpa. Sentía que había perjudicado gravemente a su padre. Así que, en cuanto pudo ponerse de pie, partió en busca de información. Cerca del mediodía, un fénix llameante descendió del cielo y aterrizó en la cubierta del Moby Dick. Padre, dijo Marco, aún sin aliento, acercándose respetuosamente a Barba Blanca. Marco, ¿has averiguado algo? Barba Blanca quería que descansara más tiempo, pero Marco insistió, usando sus alas para explorar a lo lejos. Hice. Ah, ¿sí? ¿Quién es exactamente este Liu Yun? Barba Blanca se inclinó hacia adelante, con el rostro lleno de interés. En todo el Nuevo Mundo, jamás había oído ese nombre. De no haber sido extorsionado, seguiría sin saberlo. Padre, esto es lo que encontré, dijo Marco, entregándole un grueso fajo de periódicos. Barba Blanca arqueó una ceja y examinó la letra. Minutos después, sus cejas se alzaron de golpe y dejó caer los papeles sobre la mesa con un golpe seco. Maldita sea. Noticias tan importantes y ni siquiera me enteré. El pesar de Barba Blanca era amargo. El periódico lo dejaba bien claro. Liu Yun había destruido el gobierno mundial en un solo día. Con razón, me dijo. Si me atrevo a derrocar al mismísimo gobierno, ¿por qué habría de temer a Barba Blanca? Así que ese era el significado.
El recuerdo de aquella frase burlona golpeó a Barba Blanca como un trueno. A los ojos de Liu Yun, los piratas de Barba Blanca no eran más que una broma. Si se atrevió a aniquilar al gobierno mundial, ¿qué importaba ofender a Barba Blanca? Para derrocar al gobierno, a decir verdad, ni siquiera Barba Blanca había tenido semejante audacia. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 134. ¿Me estás tomando el pelo? No era que le faltara valor. Era que no podía. Barba Blanca había dedicado su vida a la guerra en los mares, pero su sueño nunca fue convertirse en el pirata supremo del mundo ni derrocar al gobierno mundial. Su sueño era sencillo, casi dolorosamente sencillo. Quería un hogar cálido. Si se abalanzara sobre el gobierno, podría hacer tambalear el trono más alto del mundo, pero el coste para su familia sería catastrófico. Y eso iba en contra de la razón misma de la existencia de los piratas de Barba Blanca. Sus pensamientos se remontaron décadas atrás. Por aquel entonces era un niño despreocupado que vivía en un mundo de fantasía. Un día brutal, presenció la muerte de sus padres a manos de los marines. Desde ese momento, su destino tomó otro rumbo. Un príncipe mimado cayó en un instante, y un perro callejero perseguido ocupó su lugar. Conoció la miseria, el dolor y una soledad que le calaba hasta los huesos. En el pequeño corazón herido que le quedaba, solo anhelaba una familia, el simple calor del cariño. Para otros niños, esos deseos eran fáciles de conceder. Para él, se convirtieron en un lujo inimaginable para la mayoría. Recordando las cicatrices y los triunfos del camino recorrido y el imperio que había forjado, Barba Blanca suspiró. Toda esa fuerza había servido para una sola cosa: proteger el hogar que había construido con sus propias manos. Padre. Marco el Fénix habló en voz baja, trayendo los pensamientos de Barba Blanca de vuelta al presente. Así que esas olas monstruosas en el Nuevo Mundo hace unos 10 días fueron obra de Liu Yun, murmuró Barba Blanca. Recordaba el rugiente oleaje que habían capeado no hacía mucho. Todo encajaba. Padre, he encontrado más. Liu Yun actúa como protector de la isla Gyojin. Su fuerza es descomunal. Abrió 2 enormes túneles que atraviesan el lecho marino a 10.000 metros de profundidad. Antes, los barcos del archipiélago Sabaody debían revestirse y luego jugársela a la vida contra las profundidades para tal vez llegar a la isla Gyojin. Ahora, con esos túneles, se tarda un solo día en ir de Sabaody a la isla Gyojin. El regreso, igual. Un día. El informe de Marco continuaba, a partes iguales exhaustivo y atónito. ¿Me estás tomando el pelo? Barba Blanca le dirigió una mirada de pura incredulidad. No importa cómo se empezaría a excavar un túnel a 10.000 metros. Supongamos que, por algún milagro, se lograra. ¿Qué detendría el océano? ¿Qué evitaría que esa presión aplastara los túneles? ¿Cómo se mantendría abierto un pasaje desde las profundidades hasta Sabaody sin ningún tipo de soporte? Debería llevarles entre 30 y 50 años, si es que fuera posible. La última vez que habían ido a la isla Gyojin fue hacía un año. Habían recubierto el Moby Dick, pasado más de 10 días navegando por el abismo y apenas lograron llegar sanos y salvos. Un año después, 2 túneles terminados con una longitud total de 20.000 metros. Llegar a la isla desde Sabaody ya había sido suficientemente peligroso. ¿Excavar túneles allí? Imposible. Padre, se rumorea que el negocio de los recubrimientos en Sabaody está muerto. Los talleres están cerrando y los recubridores están haciendo las maletas para dirigirse a la isla del hombre pez a buscarse la vida allí. Marco podía sentir las dudas de Barba Blanca, pero se mantuvo firme en lo que había aprendido. ¿Pruebas? La mirada de Barba Blanca se aguzó. Necesito verlas. No se le podía culpar. Cualquiera se habría opuesto. Trastocó por completo su visión del mundo. Lo tengo, dijo Marco asintiendo y entregándole 2 periódicos. El primero mostraba 2 imponentes columnas de agua de mar que emergían de las profundidades, 2 islas elevadas en el aire sobre los chorros. El segundo mostraba el distrito de revestimientos de Sabaody desierto, con las puertas abiertas de par en par y las calles vacías. Finalmente, Marco le entregó un tercer papel. En esa primera plana, recién impresa, aparecían 2 aberturas perfectamente redondas en mar abierto cerca de Sabaody, cada una de cientos de metros de diámetro. El agua en su interior era tan negra como la noche estrellada.
Barba Blanca las leyó todas en silencio. Al llegar a la última foto, le temblaron las manos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Padre. Marco vio la sorpresa en su rostro y supo entonces que no era un rumor. Liu Yun realmente lo había hecho. Marco, ¿y esto es real? Preguntó Barba Blanca con voz ronca, preguntándose si sus ojos le estaban jugando una mala pasada. ¿Qué ha pasado, padre? Preguntó Jozu, dando un paso al frente con semblante grave. Los demás comandantes de división se acercaron, y la curiosidad se transformó en asombro al observar. Entre ellos, un tripulante moreno y desaliñado, con una sonrisa desdentada, contempló fijamente el nombre impreso, con la mirada llena de pensamientos indescifrables. No lo sé. Le arrebaté esos papeles a otra cuadrilla. Yo personalmente no he ido a Sabaody. Ya veo, dijo Barba Blanca doblando los papeles. Entonces escúchame. No provoques a Liu Yun a menos que no tengamos más remedio. Solo él puede enfrentarse a los piratas de Barba Blanca. No hay que subestimarlo. Su mascota, el 9 colas, ya le hizo la vida imposible a Marco. Sean o no suyos esos túneles, esté o no bajo su protección la isla Gyojin, nada relacionado con Liu Yun debe tocarse. La orden se extendió por toda la flota antes del anochecer. Pocos hombres se ganaron el respeto de Barba Blanca. Antes, solo Roger y el León Dorado habían formado parte de ese círculo. Ahora había uno más. Padre, además de esos dos asuntos, he encontrado uno más. También se trata de Liu Yun y no olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 135. Capítulo 135. Entonces, si quieres rogar. ¿Más noticias sobre Liu Yun? Barba Blanca se frotó las sienes en cuanto oyó el nombre. Hacía días que no sabía nada de aquel hombre. Ahora, toda la información que le llegaba parecía girar en torno a Liu Yun, y le estaba dando dolor de cabeza. ¿Qué sucede esta vez? Habla. Me llegó un rumor, dijo Marco. Liu Yun abrió un negocio en la isla Gyojin donde puedes golpear a los dragones celestiales. 10.000 beli por un puñetazo, 10.000 por una bofetada. Se dice que tiene 10 atados allí. En cuanto los piratas se enteraron de que podían golpear a los dragones celestiales sin consecuencias, trajeron tesoros y frutas del diablo y zarparon. Y dicen que no importa cuánto los golpees, aunque des todo de ti, los dragones no mueren. Simplemente se aferran a la vida. ¿Tan exagerado? Diamond Jozu miró a Marco con escepticismo. ¿Verdad? Suena a cuento chino. ¿Dragones celestiales normales que no mueren de una paliza? Puede que sean nobles, pero eso no los convierte en dioses. Su arrogancia es solo una imitación de los Gorosei. ¿Me estás diciendo que no se les puede matar a golpes una vez capturados? Vamos. Son de carne y hueso. Marco, ¿tu información es fiable? Cuanto más hablas, más confusa suena. La incertidumbre se apoderó de la sala. No es que la información de Marco pareciera descabellada, sino que la audacia de Liu Yun era increíble. Sigue investigando, ordenó Barba Blanca, arrugando un periódico y arrojándolo a un lado. Si no puedes verificarlo, ve tú mismo a la isla Gyojin. Y prioriza tu seguridad. Sí, padre. Marco desplegó unas alas de fénix llameantes y saltó hacia el cielo. ¿Ni siquiera te quedas a comer? Barba Blanca frunció el ceño. El chico se estaba matando a trabajar. No hace falta, padre. Vuelvo enseguida. Marco sonrió y desapareció entre las nubes. Al mismo tiempo, en la isla del hombre pez y amo, ¿podría pagarme primero mi salario? Me pican las manos. Tsunade estaba detrás de Rakuya, masajeándole los hombros con la presión justa. El repentino regreso de una Tsunade profesional y competente le produjo una extraña nostalgia. Era como si fuera su primer día de trabajo. ¿Pagarte? ¿Por qué? Rakuya alzó la vista. Me pican las manos, así que quiero ir. Tsunade se plantó recatada ante Liu Yun, dejando atrás sin dejar rastro su bravuconería anterior. ¿Te pican las manos? Pues rácalas. PFF. A un lado, Momo Usagi casi escupió su bebida. El rostro de Tsunade se ensombreció, las venas de sus sienes palpitaban, pero lo disimuló. Maestro, no me pican las manos. ¿Ya no te pican? ¿Entonces te pican o no? Liu Yun. Exclamó Tsunade, para luego comportarse como un corderito dócil ante su acreedor. Maestro, yo y quiero hacer una apuesta.
Pero no tengo dinero. El casino no me concede crédito. ¿Apostar? De acuerdo. Puedes cobrar hoy. Pero a cambio, me debes 3 horas de masaje gratis. Rakuya se incorporó, hablando como si enunciara una ley simple. Él esperaba que ella explotara o regateara. En cambio, Tsunade aceptó de inmediato y se puso a trabajar aún con más diligencia. Bien. Un poco a la izquierda. Perfecto. Fumo. Apenas tuvo que abrir la boca. Tsunade tomó un vaso de la mesa y le acercó la pajita a los labios. Un suave sorbo y el dulce jugo se deslizó por su garganta. Esa sí que es vida. No es de extrañar que los dragones celestiales se pudrieran en el acto. Con un servicio así, Rakuya podría verse a sí mismo sumido en la decadencia. Maestro, continuaré, dijo Tsunade con una sonrisa de servicio impecable, mientras seguía amasando. El tiempo se arrastraba. Sus manos trabajaban sin cesar, pero sus ojos no se apartaban del reloj. En su interior aullaba, deseando que los segundos corrieran a toda velocidad. 3 horas después aplaudir. Tsunade se sacudió las palmas de las manos y extendió una. Maestro, por 3 días de trabajo normal, me debe 12 millones de belly. Su frenesí del primer día se había apagado con una sola frase de Rakuya. Desde entonces se había portado bien. Entre hacer la cama, prepararla, dar masajes, preparar las comidas y lavar los platos por la mañana, ganaba algo más de 4 millones al día. 3 días sumaban aproximadamente 12 millones. Ella ya conocía las reglas de este mundo. Solo gastaba belly aquí. El dinero del mundo shinobi era inútil, y de todos modos no tenía intención de quitárselo a su maestro. Si podía apostar, todo le parecía bien. Aquí. Rakuya chasqueó la mano. 2 pesados cofres cayeron al suelo con un golpe seco. Tsunade abrió uno y casi quedó cegada por el oro que contenía. Jejeje, tantos belly. Una pequeña sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Estallido. Cerró la tapa de golpe, agarró el cofre y se dirigió a la puerta. Amo, me voy. Esta vez voy a ganar a lo grande. En sus ojos brillaba la chispa de una jugadora. Quería arrasar con todo. Rakuya sonrió levemente y la dejó ir. Justo cuando ella llegó al umbral, apareció un cubilete en su mano. Lo inclinó y 5 dados de marfil cayeron en él, con sus puntos resonando contra la madera. Tsunade se quedó paralizada, luego se volvió. Entonces dijo Rakuya, sonriendo como un zorro, ¿quieres jugar una ronda? Tsunade era una jugadora nata. Mientras hubiera dinero en juego, le daba igual donde estuviera. El sonido de los dados sobre la madera la estremecía. Una vocecita en su cabeza la instaba a huir mientras pudiera, pero sus pies la llevaban de vuelta hacia Rakuya de todos modos. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 136. Tus próximos 50 años son míos. ¿Cómo vamos a apostar? Tsunade dejó caer el cofre al suelo y miró fijamente a Rakuya, con absoluta confianza. ¿Sencillo, alto o bajo? Rakuya sonrió. Bien. Con la piel tersa como la porcelana y la mirada pensativa, asintió sin dudarlo. Hacía demasiado tiempo que no apostaba. Con una oportunidad como esta, ¿por qué no duplicar la apuesta? Refrescante. Rakuya hizo un gesto con la mano. Los platos de fruta y las tazas de té desaparecieron de la mesa. Dejó el cubilete sobre la mesa. Los ojos de Tsunade brillaban mientras estaba sentada, calculando ya su camino hacia la victoria. Alto con trabajo, dijo Rakuya, metiendo los 5 dados en el cubilete. Hizo girar la muñeca. El cubilete dio vueltas y vueltas, subiendo y bajando, y el nítido chasquido de los dados contra la madera fue tan rápido que a Momo Usagi le dio vueltas la cabeza solo con mirarlo. Tsunade permaneció muy quieta, con las orejas atentas, escuchando cada rebote. Golpear. La copa se asentó. Los últimos ecos se desvanecieron. Rakuya levantó la mano y la miró con una media sonrisa. ¿Alto o bajo? Alto. Ella contuvo el aliento un instante y luego lanzó 200.000 belly al campo elevado. Conocía las reglas, lo que le ahorró a Rakuya la reprimenda. Una vez que retiró la mano, él asintió con la barbilla. Momo Usagi, levántalo. Ah. Claro. Momo Usagi se adelantó y se llevó la taza de un tirón. 1, 3, 3. 7. Bajo, contó Rakuya, divertido.
Le pidió a Momo Usagi que revelara los dados para que Tsunade no pudiera acusarlo de esconderlos. ¿Qué? ¿Ya perdiste? ¡Qué mala suerte! Tsunade miró fijamente los puntos, se desanimó por un instante y luego se recuperó. Perder la primera mano significa que las victorias están por venir. 200.000 no son nada. Otra vez. Ella arrojó la estaca. Continuar. Traqueteo, traqueteo, traqueteo. Golpear. Alto otra vez. Imposible que sea bajo 2 veces. Momo Usagi. 2, 2, 3. 7. Bajo. ¿Qué? ¿Otra vez? Maldita sea. Tsunade apretó el puño, furiosa. ¿Sigues jugando? Estoy jugando. Lo estoy recuperando. Maldita sea. Otra vez perdido. Una más. Jajaja, por fin una victoria. Aquí viene. Rakuya, hoy te vas a arruinar. HMPH. Suerte de principiante. Otra vez. Una hora después y los ojos de Tsunade estaban inyectados en sangre. Su humor se había agriado. La frustración la invadía en oleadas. Maldita sea. Otra vez perdimos. Trato hecho. Golpeó la mesa con impaciencia. Lo siento. Te has quedado sin fondos, dijo Rakuya con ligereza, mientras extendía la mano para recoger los dados. ¿Qué? Giró la cabeza bruscamente. Los 2 cofres que habían brillado con oro momentos antes estaban vacíos hasta el fondo, sin una sola moneda. Limpio. Tsunade, mejor vuelve a amasar hombros si quieres, Abeli, dijo Rakuya, con la misma expresión que el gato que se tragó al canario. No. No te vas. Seguimos jugando. Ella le agarró la manga y ladró como una tigresa acorralada. ¿Con qué? No tienes dinero. Apostaré un mes de sueldo. Apostaré mis tareas. Así que un anticipo de sueldo. Adelanto, acumulación, lo que sea. Estoy apostando. Rakuya soltó una risita y sacó un papel pintado. Entonces firma. Un mes haciendo la cama, preparándola, masajeando y frotando hombros. Hecho. Escribió su nombre sin pestañear. Una hora después, también había perdido eso. Otro mes. 10 minutos después y desaparecido. Un año. Sigue adelante. 20 años. Al anochecer, había apostado 50 años. En un solo día, había entregado 5 décadas de juventud. A partir de ese momento, era una sirvienta por contrato y por destino. ¿Todavía quieres jugar? Preguntó Rakuya, mirando su rostro enfadado y el grueso fajo de pagarés que tenía en la mano. No. Tsunade miró fijamente los papeles y sintió un nudo en el estómago por el arrepentimiento. Bien. Tus próximos 50 años son míos. Si digo este, no vayas al oeste. Si digo sur, no des un paso al norte. Recuérdalo. HMPH dijo, dándose la vuelta, enfurruñada y obstinada. Momo Usagi, saca a tu hermana Tsunade a dar un paseo. Perder duele. Ya que estás de mal humor, Tsunade, hoy tienes el día libre. Mañana vuelves a mi horario de masajes. Rakuya agitó los pagarés frente a ella y se fue como si no pesara nada. Perfecto. En una tarde, se había asegurado 50 años. Más rentable que vender entradas para luchar contra dragones celestiales. No es de extrañar que en el mundo real la gente pierda todo en las apuestas, robe para apostar o se suicide cuando no puede pagar. Aruk. Tsunade apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. El remordimiento le carcomía el alma. ¿Por qué no gastar el dinero con cabeza? ¿Por qué arriesgarlo todo? ¿Por qué jugarse el futuro? ¿Por qué? Furiosa, al borde de la violencia, dejó que Momo Usagi la arrastrara a la isla Gyojin. Pidió prestados 3 millones y se dirigió directamente a la galería de boxeo del dragón celestial para desahogar su ira contra sacos de arena vivientes. Mientras tanto, Rakuya ya había alcanzado el máximo nivel de soberano del mar y se había sumergido en fusión de agua, deslizándose invisible hacia la tierra santa de Mariejois. Dentro, 4 ancianos estaban reunidos en consejo. ¿Quién está ahí? Los ojos del espadachín Elder se clavaron en una taza de té, y la hoja brilló. Un tajo horizontal resonó con fuerza. Grieta. La mesa y la taza se partieron limpiamente en 2. Los otros 3 se giraron, escudriñando el aire. Sobre la mesa, antes vacía, el agua se acumuló formando una silueta humana temblorosa. Rakuya. Mocoso. ¿De verdad viniste? ¿Qué clase de habilidad es esa? Ni siquiera una espada puede tocarte.